Bueno, pues vamos a comenzar. Supongo que estáis allí en internet. ¿Me escucháis bien, verdad? ¿Me oís bien? Hacedme, si podéis, los que estéis en internet, conectados. Si alguno no oye bien, pues que lo... Más que decirme que sí, si alguno no lo oye bien, que lo diga. Pero yo creo que... Me dicen por ahí que perfecto. Vale. Muy bien. Estupendo. Bueno, pues nada, pues lo dicho, comenzamos ya la jornada. Bueno, me presento, mi nombre es José Luis Valenciano, soy arquitecto y formo parte del departamento técnico de Hispalit. Hispalit es, como seguramente todos sabréis, la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida. La jornada va a tener una duración de 1 hora y media aproximadamente y os vamos a presentar las soluciones Silensis, además con una variante respecto a las Silensis tradicionalmente que veníamos utilizando hasta ahora, que son la opción Silensis Therapy. Ahora explicaré qué es eso qué quiere decir eso de Therapy. Bueno, pues vamos allá. Me vais a disculpar que no sé qué le pasa a la pantalla, ahora, que no pasaba la hoja. Bueno, pues bien, Silensis es el nombre que desde Hispalit le hemos dado al sistema constructivo de paredes cerámicas de ladrillo para revestir, ¿no? Con alto aislamiento acústico. Es decir, es el sistema de paredes cerámicas que se venía usando antes de la aparición del DBHR, solo que se le implementaron una serie de bandas elásticas, lanas, etcétera, y un sistema de ejecución donde había que añadir una serie de pasos a seguir para poder cumplir el DBHR, que como sabéis entró en vigor ya hace bastantes años. Si no recuerdo mal, año 2009 me parece que fue cuando entró en vigor, allá como por marzo de 2009 por ahí. Bien, cuando hablamos de paredes separadoras Silensis, hablamos de 4 tipos de paredes, que son la tipo 1A, 2A, 2B y 1B. Las veis aquí en la imagen, ¿no? La tipo 1A es la que, digamos, a priori, aunque luego veremos que no es tan así, digo, a priori tiene menos cambio respecto a una pared cerámica antes de la obligatoriedad de cumplir el DBHR, ¿no? Es decir, es una pared, en este caso de una hoja. Lo que pasa que el primer cambio que tiene respecto a la tradicional separadora de una hoja anterior, que se usaba con la C88, es que antiguamente con medio pie nos valía y ahora pues necesitamos tener más masa y por lo tanto pues tendremos que utilizar paredes de mayor espesor, ¿no? Entonces aquí hablaríamos de una hoja de un pie de ladrillo tosco o macizo o de 2 medios pies colocados a testa, es decir, que estén en contacto el uno con el otro. Luego tendríamos las paredes que veis ya de más de una hoja, que son las tipo 2A, 2B y 1B. En la pared tipo 2A estaríamos hablando de pared de 2 hojas ligeras, de hueco doble, con banda elástica perimetral. Fijaos que en la tipo 1A no hay ningún tipo de banda elástica en lo que es la pared, pero en las paredes tipo 2A, 2B y 1B aparecen bandas elásticas, como digo. La 2A tiene banda elástica perimetral en ambas hojas, porque las 2 hojas son ligeras, hemos quedado que son de hueco doble, bien sea hueco doble de gran formato o de pequeño formato. Y luego en la cámara veis este elemento que está dentro es una cámara rellena con lana mineral, 4 centímetros de lana mineral. Luego la tipo 2B también es una pared de 2 hojas, con la diferencia respecto a la 2A que una de las hojas es pesada y otra ligera. La hoja pesada no lleva banda elástica perimetral, mientras que la hoja ligera sí, exactamente en todo su perímetro, arriba, abajo, en este caso porque es una sección, pero si contra esa pared acometiese cualquier elemento vertical, bien Hola. sea una hoja principal de la fachada, bien sea un pilar, pues en esa unión también habría unión elástica mediante banda. Y igualmente que en la tipo 2A, pues una cámara rellena con lana mineral. Y luego tenemos el caso de la pared de 3 hojas. Digamos que con la tipo 1A, 2A y 2B podríamos cumplir el 100% de las soluciones que nos podemos encontrar en cualquier edificio donde sea necesario cumplir el DBHR, que estamos hablando generalmente fundamentalmente de edificios residenciales, que también podríamos hablar de hospitales, colegios, etcétera, pero bueno, digamos que la mayor parque edificatorio es residencial, pues digamos que con estas 3 soluciones, la tipo 1A, 2A y 2B, se podrían cumplir todos los casos que se nos pudieran dar. La tipo 1B surgió pues, por la necesidad de hacerlo coherente con lo que dice el método simplificado de cálculo de justificación del DBHR, en la que habla de paredes tipo 1, tipo 2, y la tipo 1B estaría dentro de las del tipo 1 del método simplificado. Fundamentalmente creemos que su mayor utilización se puede producir en rehabilitación de edificios, ¿no? Aquellos edificios en donde tengas, por ejemplo, unas paredes separadoras existentes que no puedas sustituir porque formen parte de la estructura del edificio o porque formen parte del elemento de arriestramiento o porque, vaya usted a saber, porque el edificio esté protegido, que tenga una área de protección que impida tocar esas paredes, etcétera. Entonces,
puede ocurrir que esa pared no se pueda eliminar y, sin embargo, no tenga la entidad suficiente para ser considerada una 2B porque no tenga masa suficiente, en cuyo caso, pues, trasladosaríamos en ambos lados, ¿no? Con ladrillo hueco. Entonces, en ese caso, sí, las hojas ligeras irían con banda elástica perimetral y en ambas cámaras colocaríamos su correspondiente lana mineral como elemento absorbente acústico. Y luego también tenemos otras paredes que no son separadoras entre viviendas, pero sí son separadoras dentro de la misma vivienda de diferentes estancias, que son los tabiques. Y yo aquí quizá añadiría tabiques interiores y también diría hojas interiores de fachada, es decir, aquellas fachadas que tengan doble hoja, pues la hoja interior de la fachada acústicamente tendría la misma caracterización que este tipo de tabiques. Así tendríamos 4 tipologías de tabiques en función del tipo de edificio, es decir, si estamos hablando de un edificio donde tenemos exigencia de aislamiento en vertical, pues tendríamos banda elástica en la base. Si además tenemos, además de esa exigencia de aislamiento en vertical, tenemos el caso de que ese tabique acomete contra una pared separadora de una sola hoja, y vuelvo para atrás, acordaos que la pared separada de una sola hoja era la tipo 1A, pues cuando un tabique o una hoja interior de fachada acometa contra una pared separada de una hoja, se coloca este tipo de banda en vertical también. Luego tenemos el caso de una, por ejemplo, una vivienda unifamiliar adosada, donde imaginemos una pared separadora que además es elemento estructural y que es una pared de una sola hoja. Bueno, pues esa tabiquería de ambas viviendas unifamiliares adosadas, en vertical llevarían banda en la base, esta que veis aquí, pero como es un edificio sin exigencia de aislamiento en vertical, pues desaparecería la exigencia de colocar esa banda en la base. Y luego tenemos un tabique en el que no tendría ninguna exigencia acústica mayor de cumplir un RAB33, que dice el DBHR, es decir, una vivienda unifamiliar, por ejemplo, aislada o adosada en hilera, pues aquellos tabiques que no acometieran contra ninguna pared separadora de una hoja, sería en este caso, o como digo, en una vivienda unifamiliar aislada, pues la tabiquería no tendría por qué llevar ni banda en la base ni banda en vertical. Digamos que tenemos toda esta casuística de tabiquerías y esta casuística que hemos visto antes de paredes separadoras. Bueno, esto al final puede parecer un poco galimatías, pero al final es mucho más sencillo y lo vamos a ver ahora que al final es bastante más de lo que pueda parecer. Al final, en una pared o en una solución Silensis, pues tenemos los ladrillos, las bandas elásticas, elementos absorbentes en la cámara, esas lanas minerales que hablábamos, y los revestimientos, que bien pueden ser tradicionales de yeso en polvo o pueden ser placa de yeso. Ahora veremos esos puntos un poco más en detalle. Por supuesto, bueno, pues en lo que se refiere a los 3 elementos primeros que he enumerado, el ladrillo, la banda y la lana, pues nosotros desde Hispalit recomendamos una serie de productos que son los que hemos dado en llamar productos recomendados Silensis. Los tenéis en la página web de Silensis y, bueno, simplemente enumerarlos, no voy a entrar en detalle, pero si queréis ampliar información lo tenéis todo en nuestra página web, ¿no? Tendríamos los materiales de lana, pues sería Isover, y el ladrillo, bueno, pues cualquier fabricante de cerámica, de ladrillo cerámico, pues que forme parte de nuestra asociación. Y luego, pues en lo que se refiere a bandas elásticas, que no lo he dicho antes y aprovecho para decirlo, son de poliestireno expandido elastificado. Nuestro producto recomendado es el fabricante Cipsa. Ya os digo que todo esto lo tenéis en la web de Silensis y ahí tenéis un epígrafe de fabricantes o productos, digamos, complementarios recomendados y ahí podéis ampliar información. El porqué de colocar esas bandas elásticas perimetrales, esas que hablábamos de paredes separadoras de 2 o más hojas en las que la hoja ligera o las hojas ligeras llevan banda elástica perimetral, es por esto que se ve en esta diapositiva, ¿no? Cuando tenemos una pared separadora, cualquier elemento de flanco, sea el encuentro de esa pared con el forjado superior, forjado inferior, pilar o, como se ve aquí, la hoja, la cara interior de la hoja principal de esta fachada de 2 hojas, pues son elementos de flanco a través de los cuales se produciría un puente acústico estructural que, digo, se produciría de no colocar estas bandas elásticas. Es decir, en el momento en el que colocamos estas bandas elásticas, atenuamos estos caminos de transmisión y, por lo tanto, mejoramos, aquí se ve, entre 10 y hasta incluso 15 decibelios, podemos llegar a mejorar simplemente con la colocación de estas bandas elásticas. Es decir, esta misma pared, como está, 2 hojas de hueco doble 7 con lana mineral, exactamente igual, pero la diferencia entre colocar y no colocar banda elástica perimetral supone hasta un incremento de hasta 15 decibelios. Que desde luego en acústica 15 decibelios no es un incremento baladí, ni mucho menos, es bastante importante. Y bueno, pues además esas bandas elásticas no solo nos viene bien para este camino que hemos visto antes del puente acústico estructural, sino también nos viene bien para
transmisiones que se producen dentro del edificio, que son lo que llamamos caminos indirectos, que también ocurren, es decir, la transmisión que se produce no va a ir una por una, pero aquí veis que todas estas flechitas son caminos que se van produciendo de transmisión pues, de una pared, de una de las hojas de la pared separadora a través del forjado a la hoja de la pared de abajo, o a través del forjado a esta pared, o a través del forjado al tabique, o a través del tabique forjado y tabique, es decir, son una serie de caminos que en la medida en la que vamos colocando las bandas elásticas, en el caso de las paredes de 2 o más hojas, en el perímetro de esas hojas ligeras, y en el caso de tabiques u hojas interiores de fachada, en la base de esos tabiques u hojas de fachada, pues eliminamos esos caminos. Con lo cual, bueno, pues todo camino, todo aquel camino que eliminemos, pues son unos X decibelios que pasan de menos y por lo tanto una mejora que al final suma en una mejora global del comportamiento acústico de la solución. Al final se trata de detectar y actuar sobre los caminos de transmisión de ruido que se vayan produciendo. Aquí se ve muy bien esto que comentábamos antes de la necesidad de colocar banda elástica en vertical en la unión de una hoja interior de fachada o un tabique cuando acomete contra una pared de una sola hoja. Si os fijáis, este camino de no poner la banda elástica en vertical sería un camino crítico. ¿Por qué no se coloca esta banda en vertical en las paredes de 2 o más hojas? Porque al haber un elemento entre medias, que es la lana mineral, que además es un elemento elástico, este camino queda interrumpido sin necesidad de colocar ningún elemento elástico en esta unión. Por lo tanto, aquí hablaríamos de uniones rígidas, mientras que aquí serían uniones elásticas. Aquí uniones rígidas y aquí uniones elásticas. Esto trata de ser un resumen de lo que acabo de comentar. Al final, bueno, pues cuando tenemos paredes de 2 o más hojas, en este caso, como además es un edificio con aislamiento, con exigencia, perdón, de aislamiento en vertical, quería decir, un edificio en altura, por lo tanto, hay exigencia de aislamiento en vertical entre mi vecino y yo, mi vecino de arriba y yo, o mi vecino de abajo y mi vivienda, pues necesito colocar bandas en la base de tabiques y hojas interiores de fachada, y en este caso la unión entre esos tabiques y hojas interiores de fachada y las paredes separadoras son uniones rígidas. No ocurre lo mismo cuando hablamos de paredes de una sola hoja, en cuyo caso estas uniones que estoy señalando, es decir, las uniones en vertical entre los tabiques y las hojas interiores de fachada, se producen mediante la colocación interpuesta de bandas elásticas. Todo esto es información que luego veremos un poco más adelante, está contenida en un montón de documentación, ingente documentación que hemos elaborado en Hispalit, donde se ven pues, multitud o tenemos multitud de documentos, que además son descargables desde la propia web de Hispalit o de Silensis, y bueno, pues tenemos esa información detallada, con detalles constructivos específicos de cómo se debe unir tal o cual pared con tal o cual tipo de tabiquería, cómo se debe hacer el corte de yeso cuando haya yeso como revestimiento en esas paredes cerámicas, cómo se debe hacer, en fin, mil cosas, la colocación de la lámina antiimpacto, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a centrarnos en un tema concreto que es el tipo de revestimiento, ¿no? Es decir, si hablamos de pared cerámica, pues a priori lo primero que se nos viene a la cabeza es, como revestimiento quiero decir, es el uso de revestimientos de yeso en polvo, ¿verdad? Es el revestimiento tradicional que se ha venido usando prácticamente siempre para este tipo de paredes cerámicas. Entonces, bueno, aquí veis a los operarios, pues muy aplicados ellos dando su yeso con la talocha y, bueno, pues uno proyectando con la manguera y otro pues intentando pañear ese yeso. Una vez que se aplica el yeso, hay que desconectar, que luego veremos un poco en detalle esto, es decir, hay que desconectar el yeso del forjado cuando ese forjado esté revestido con yeso. Quiero decir, claro, cuando no haya yeso en el forjado, porque sea una estancia que lleve falso techo, bien sea de placa de yeso laminado o bien sea de pladur o de placa de yeso natural. En fin, cuando lleves falso techo, al no haber yeso en el forjado, pues no hay desconexión que hacer entre ese yeso que no existe y uno de la pared, evidentemente. Pero cuando sí existe yeso en el forjado y también en la pared, pues ese yeso hay que desconectarlo, hay que hacer un corte, que luego se tratará con una banda de papel, la misma que se usa para la placa de yeso laminado, para junta entre placa y placa, y de esa manera evitas que lo que has hecho al colocar la banda elástica lo deshagas uniendo rígidamente esos elementos de yeso, ¿no? Esos revestimientos de yeso. Claro, esto sería si usásemos el yeso tradicional, ¿no? O sea, el revestimiento de yeso tradicional, el yeso en polvo aplicado bien sea con máquina proyectada o bien sea pues aplicado manualmente con llana y con o sin maestrear, ¿no? Bien. Aquí es donde entra la palabra CERAPI que antes comentaba, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de CERAPI? Bueno, pues es la unión de el sistema de tabiquería o de separaciones cerámica, de lo de cera, evidentemente, y placa de yeso, ese pi es placa de yeso. Es decir, es la unión
de dos sistemas, como se ve aquí perfectamente en estos axonométricas. Se ve el ladrillo, es decir, la pared cerámica, con un revestimiento, bien sea de placa de yeso laminado o bien sea de placa de yeso natural. Al final se trata de sustituir el revestimiento tradicional por un revestimiento que tiene una serie de ventajas. Y lo que es más importante, se trata de unir las ventajas del sistema Silensis y de un soporte, de un sistema que se basa en una tabiquería o en unas paredes levantadas con productos cerámicos, es decir, con todas esas ventajas inherentes a las soluciones cerámicas, llámese seguridad frente a intrusismo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto en proyectos donde se resuelven edificios con separadores de viviendas a base de dos estructuras autoportantes metálicas con placa de yeso laminado en ambas caras, digamos, interiores a cada una de las viviendas y, claro, en el medio una plancha metálica que hace la función de evitar que un ladrón pueda pasar de una vivienda a otra prácticamente con una cucharilla de café y con un poquito de paciencia, ¿no? Pues al final lo que se trata es de conseguir un buen comportamiento frente a intrusismo. Y eso con una pared de ladrillo evidentemente lo tenemos. Por supuesto, pues todas las ventajas del ladrillo como resistencia a impactos y a cargas suspendidas, elevada resistencia al fuego, buen comportamiento frente a la humedad, buen comportamiento acústico. Es decir, todo eso lo tenemos ya en un sistema cerámico. El sistema Silensis ya lo tiene de por sí. Ya lo tenía con el sistema de yeso en polvo. Y además, sustituyendo esta aplicación de yeso en polvo por una aplicación de placa de yeso, conseguimos, además, todas las ventajas, sumar todas las ventajas del sistema Silensis, las ventajas que ya tiene el sistema de placa de yeso, como son un proceso constructivo en seco, lo cual mejora los rendimientos en obra, mejora los acabados y además es un revestimiento que tiene unas altas prestaciones técnicas. En definitiva, lo que buscamos es un sistema de tabiquería que sea más industrializado, más robusto, con un mejor acabado y al mejor precio. Bien, no voy a hablar en detalle de la placa de yeso laminado, puesto que es un elemento que se conoce sobradamente, ¿no? El tipo de placas, además todos tenemos en mente pues, muchos fabricantes, las diferentes marcas que existen, ¿no? de placa de yeso laminado y, bueno, pues sería un poco redundante. Sí voy a hablar un poco más en detalle de la placa de yeso natural, que quizás algunos de los que estáis escuchando pues no lo conocéis. Es un sistema en el que es un producto formado por yeso natural, más unos aditivos de fibra de vidrio y otra serie de aditivos técnicos, pero no lleva celulosa. Por lo tanto, es un producto inorgánico, ecológico. Esa inexistencia de celulosa hace que tenga el mismo buen comportamiento en cuanto a reacción al fuego que ya tenía el yeso en polvo, que es la máxima clasificación posible, A1. Actúa como regulador higrotérmico, es decir, eso nos ayuda, nos viene bien a la hora de conseguir un buen comportamiento higrotérmico de la estancia. Resistente a la humedad, producto aséptico, elevada dureza, en fin, tiene una serie de ventajas bastante notables, ¿no? Y además, el hecho de que sean placas no muy grandes, como veis aquí en el croquis viene que la longitud es de 1,20 por 60, el tamaño de las placas, ¿no? 1,20 por 60 centímetros, hace que sean fácilmente manejables incluso por un solo operario, es decir, que no hace falta, como en los sistemas de placa de yeso laminado, que muchas veces tienen que ser dos los operarios por el tamaño de las placas que hace complicado su manejo. Bueno, pues en este caso eso incluso lo simplifica. En un momento dado, pues no digo que no puedan trabajar dos a la vez, pero que si hay un solo operario o montador, pues se puede valer por sí mismo. Aquí veis, de hecho, a un montador pues haciendo ejecutando una pared con este tipo de revestimiento, ¿no? Tiene una ventaja que además las piezas, esta modulación de piezas puede producir, o mejor dicho, evita que se produzcan desperdicios en obra, ya que el corte de una placa te puede servir perfectamente para la siguiente, incluso si en un momento dado tienes un retal que no va machimbrado, porque no lo he dicho, pero estas placas van con un sistema de galces, de tal manera que una encaja encima de la otra, pues si en un momento dado tienes un retal que te haga falta el galce macho o el galce hembra y no lo tengas, pues tienes una escofina para generar ese galce y digamos que tener la mínima cantidad posible de material desperdiciado. Y además tiene una gran ventaja respecto al sistema de placa y yeso laminado en el tema del tratamiento de juntas, ¿no? Que no necesita la colocación de banda de papel entre las juntas. Digamos que aquí puedes, entre las juntas digo de placa y placa. Aquí puedes aplicar una primera mano de pasta de juntas, dejas esperar 20-25 minutos, luego aplicas una segunda mano y consigues un acabado
estándar, el mismo que se suele dejar en los acabados de placa de yeso laminado. Luego ya si quieres mejorar ese estándar, lo puedes hacer y llegar a una calidad Q3 o Q4, ¿no? Y ya pues eso depende del presupuesto que tengas en la obra y de la calidad que quieras ofrecer al cliente, pero en definitiva un acabado estándar se realiza muy rápido y por lo tanto el hecho de que la primera mano seque rápido y se pueda aplicar la segunda encima reduce mucho los tiempos de ejecución. Bien, y ahora vamos a hablar un poco de 3 puntos generales, ¿no? Como son el diseño. Bueno, el diseño no solo se refiere a la parte estética, ¿no? Sino el diseño desde el punto de vista de proyecto, ¿no? Es decir, cuáles son los elementos, los parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de proyectar con el sistema Silence Therapy. Y bueno, pues algunas cuestiones a tener en cuanto a instalación y coste y confort y habitabilidad. Vamos por partes. Primero, diseño. Bueno, esto es el primer punto que es quizá más evidente, el tema de la estética, ¿no? Es decir, con una de las mayores críticas que se han hecho siempre perdóname un segundo porque estoy abriendo, tengo aquí una pregunta. Es posible que me hagáis alguna pregunta y no la vea porque, claro, estoy hablando y a veces es complicado mirar las diapositivas y veros a vosotros lo que escribís, pero estoy viendo que Enrique me pregunta, ¿la placa de yeso del sistema Therapy también se puede utilizar para el revestimiento de techos? Por supuesto, Enrique. O sea, es decir, el sistema Therapy, la modificación que tiene respecto al sistema convencional o tradicional de yeso en polvo es que sobre el ladrillo colocas esa placa de yeso. Pero esa placa de yeso, si por ejemplo optas por un sistema de placa de yeso laminado, es la misma placa de yeso laminado que tú vas a utilizar en tu falso techo de tu vivienda, de tu proyecto. Es decir, que no es una placa especial ni mucho menos, es la misma placa de yeso laminado del mismo fabricante y el mismo tipo. Otra cosa es que luego digas, mira, oye, es que es una estancia húmeda y quiero colocar en el techo una placa antihumedad porque es un baño y tal. Cosa que, por cierto, no haría falta utilizar en la pared, porque, por cierto, es una cosa que, aunque no he comentado todavía, iba a comentar luego, pero bueno, me ha surgido sobre la marcha y la comento ahora. Una de las ventajas que también tiene el sistema Therapy es que, si quieres, puedes hacerlo todo con el mismo tipo de placa, con la estándar. Mientras que en el sistema de, por ejemplo, placa de yeso laminado te obliga a y placa de yeso natural también, ¿no? Si tú quieres, en función de las exigencias o de las características que tú necesites para según qué estancia, pues tienes que utilizar un tipo de placa u otro, ¿no? En este caso, pues en el sistema Silence Therapy, si yo quiero que tenga una resistencia extra a fuego este espacio, pues que resulta que la resistencia esta ya la tenía por el ladrillo que llevo detrás, con lo cual no necesito colocar una placa especialmente resistente a fuego para conseguir una resistencia suficiente para cumplir el DBSI. O, por ejemplo, si estoy en una estancia húmeda, en un baño, en una cocina, en un quirófano, en un quirófano quería decir, en unas duchas públicas, quería decir, perdón, en sitios donde hay elevada cantidad de humedad, no necesito escoger para el sistema Therapy ninguna placa especial, porque es que ni siquiera tengo que colocar placa. Yo alicato directamente sobre el ladrillo. Doy mi revestimiento continuo con llana dentada y aplico mi revestimiento sobre esa pared cerámica. Por lo tanto, una sola placa para todos los casos y en algunos casos ni siquiera necesito la placa. Y donde, claro, el sistema Therapy tiene que ir acompañado de un sistema de cerramientos revestimientos de techo con falsos techos. Y como, volviendo ya por terminar con tu cuestión, muy interesante además la pregunta, muy al caso, esas placas de yeso que usarías para el sistema de Silence Therapy son las mismas que usarías para ese falso techo. Bien, pues como digo, estéticamente una de las mayores hándicap que se tiene, ¿no?, con el revestimiento de yeso en polvo es, o las críticas que se hacen a los sistemas con revestimiento de yeso en polvo es que, bueno, pues el acabado no es todo lo perfecto que a veces nos gustaría, ¿no? Es decir, también entra ahí un poco en juego la destreza del operario que aplique ese revestimiento de yeso, claro. Y si el operario es muy ducho en el asunto, pues quedará estupendo. Y si encima el yeso es maestreado, pues mucho mejor, ¿no? Pero claro, al final siempre hay una imprecisión que con un sistema de placa de yeso pues lo resuelves, ¿no? La planidad que tienes con un sistema de placa de yeso, pues evidentemente no la vas a conseguir nunca con un sistema tradicional de yeso en polvo. Aparte de que, bueno, pues como veis en esta imagen, es un edificio de Álvaro Siza,
Si no recuerdo mal, creo que además es en Santiago de Compostela. No lo pone, pero creo que esto está en Santiago de Compostela. Veis que cualquier espacio con cualquier tipología, con cualquier, en fin, da igual lo atrevido que sea, lo vanguardista que sea el espacio, que se puede resolver todo con ese sistema. Bien, si hablamos de estabilidad, bueno, pues claro, el hecho de tener ese alma de ladrillo detrás, que ocurre en el sistema Silent Therapy, pues nos soluciona muchos problemas que en un sistema de placa de isolaminado con estructura autoportante metálica, pues tiene que solucionar a base de, por ejemplo, colocar una placa especial de mayor dureza y mayor resistencia, o colocar sistemas de doble placa. Es decir, eso nosotros no vamos a decir que no se pueda resolver. Sería una estupidez por nuestra parte decir que esto no se puede resolver con un sistema autoportante. Pero sí que es verdad que en la medida que tú quieras mayores prestaciones, pues tienes que encarecer. Es decir, si yo quiero una resistencia a los impactos mayor o al intrusismo, pues tendré que meter sistemas como, por ejemplo, doble placa o una separación menor entre los montantes verticales, una mayor anchura de la estructura metálica, de la canal, o incluso antiintrusismo, pues meter esa placa metálica que hemos comentado antes, ¿no? Pues en el ladrillo eso lo tiene resuelto. Es decir, tú tienes tu ladrillo detrás, que digamos que en este caso es tu gran valedor. Luego ya le colocas tu placa delante, pero todo eso ya lo tenías per se por esa solución cerámica que hay detrás. Y lo mismo si hablamos de las cargas, ¿no? Es decir, el hecho de tener que colocar grandes cargas, pues en el caso de los sistemas de placa de yeso laminado con estructura autoportante, pues obliga a meditar o a prever dónde vas a colocar esas cargas. Es decir, no vale, pues mira, quiero colocar aquí una estantería que pesa no sé cuántos kilos. Bueno, pues entonces no solo te vale con el taco, que también es importante, y ahora hablaremos de los tacos si queréis, pero sino también hay que colocar pues una serie de barras de refuerzo o doble placa, en fin. Como digo, pues en el caso cerámico, la misma placa estándar y el ladrillo que está detrás ya es suficiente garantía para soportar esas cargas. Como digo, los tacos, bueno, pues es otro mundo también complejo. En el tema de la placa de laminado con estructura autoportante, claro, en el momento en que tú traspasas esa placa, detrás tienes, en el mejor de los casos, lana, pero claro, la lana no te da ningún tipo de soporte para soportar ninguna carga, ¿no? Con lo cual, confías todo al encuentro o a la unión de ese taco con esa plancha de placa de yeso laminado. Al final, pues el mundo de los tacos para sistemas de placa de yeso pues es complejo, hay muchas tipologías, y estoy seguro que los que hayáis probado alguna vez a atornillar o meter algún taco en alguna pared con placa de yeso laminado y estructura autoportante, pues en algunos casos, por no decir en muchos, yo de luego lo he sufrido. A veces todo muy bonito en la teoría, pero luego el taco no vale o se te hace más grande el agujero y luego ya no engancha porque ya se ha bocardado el agujero. En fin, ¿no? Cuando no pillas un montante que entonces tienes que coger el taladro y hacer el taladro primero con otra brocameta. En fin, al final es todo un poco engorro. La verdad que es un poco engorro. Cosa que en cerámica, pues prácticamente pues es un, ¿qué voy a decir? ¿No? De hacer un taladro y un taco en una pared cerámica es mucho más sencillo. Y como decía, cuando tienes que colocar grandes cargas, pues tienes que preverlo antes. Es decir, tienes que hacer prever unas estructuras metálicas dentro de la estructura general de esos montantes y esos canales. Tienes que colocar una subestructura que pueda soportar esas grandes cargas, como por ejemplo aquí se puede ver un video, un inodoro, o también podríamos hablar de los muebles de las cocinas, los muebles altos, que a veces, claro, pues, si son de alta capacidad ya ni que contaros, ¿no? De la cantidad de peso que puede soportar un mueble con todas las cazuelas y los platos que puede llevar aquello, pues eso hay que preverlo antes. Y por lo tanto eso tiene un coste, entre que la placa o doble placa, el sistema auxiliar, tal, pues al final eso hay que sumarlo. Y si no se hace la previsión con anterioridad, pues hay que solucionarlo con posterioridad. Y eso siempre encarece, claro, porque esto, en este caso, el dibujo, perdón, la foto, parece muy sencilla. Bueno, pues bien, hago un agujero, meto un perfil intermedio, entre esos perfiles meto una plancha, como se ve aquí, y bueno, pues ya tengo solucionado para poder colocar el mueble de cocina. Ya, pero, amigo, es que la cocina raro será que no esté alicatada. Luego ya no es tan fácil como hacer un agujero en el pladur. Hay que previamente demoler ese azulejo. Si la necesidad me surge al día siguiente de hacer la obra o es obra nueva y me la han dejado preparado, me han dejado un sobrante, bueno, pero como la obra tenga unos años y no tenga ese azulejo a mano, pues a ver dónde encuentro el azulejo igual que el que tenía. Supone una obra engorrosa, luego hay que volver a rematar esos azulejos, en fin. Y, por supuesto, reforzar. O sea, es decir, al final, complica.
la estabilidad, precisamente hablando de estabilidad y de seguridad de uso en las paredes cerámicas, pues deciros que no solo es un tema de, o sea, las paredes cerámicas no tienen buen comportamiento, estabilidad y seguridad de uso solo porque lo diga yo o porque nos lo imaginemos, ¿no? En la cultura general de imaginario colectivo, ¿no? De, mira, sí, claro, una pared de ladrillo pues parece como que aguanta mejor, ¿no? Pues es que además se ensaya, o sea, porque muchas veces está muy bien, todos nos creemos las cosas, pero está bien si se ensayan y si se justifican, ¿no? Y para eso hay una serie de normativas y de guías europeas, en este caso la guía DITE 003EOTA, donde te marca una serie de ensayos que tienes que realizar para comprobar tu comportamiento, o en este caso tu buen comportamiento, tanto a daños funcionales, daños estructurales y en lo que se refiere a seguridad de uso de tus paramentos o tus paredes. Pues esto es lo que se ha hecho en una serie de ensayos, más que describirlos uno a uno, que sería un poco tedioso, creo que es muy bueno esto, el mostrar fotos. Dos, a modo de ejemplo, esto aprovecho para decir que como algunas diapositivas las paso un poco rápido y también vamos un poco apretados de tiempo y alguna cosa que se pueda quedar, que alguien no consiga enterarse, o alguna diapositiva que pase un poco rápido y a uno le haya gustado verla mejor, toda esa información está en Hispalit, en la página web de Silensis. Estas ponencias, todo eso es cuestión de buscarlo y además incluso más extenso y descargable en PDF, o sea que no os preocupéis, si alguna diapositiva la paso rápido, la podéis ver luego despacio. Pues como decía, aquí veis el ejemplo de dos ensayos, ¿no?, realizados. En este caso, el de la foto de la izquierda es un saco de 50 kilos lanzado contra una pared cerámica de, si no recuerdo mal, son 3,15 metros de altura. No, perdón, 2 metros. Creo que en lugar de imaginármelo, lo veo aquí. Aquí lo pone. 4,20 de longitud, 3,15 de altura, correcto. 3,15 de altura, 4,20 metros de longitud y banda elástica perimetral, es decir, en la unión con el forjado, en esta unión vertical con la pared que se ve al fondo y en la base. Y además, en uno de sus lados, ni siquiera va con banda elástica, va completamente libre, ¿no?, sin ningún tipo de atadura. Bueno, pues ese saco se lanzó y cumplió lo estipulado en esa guía DITE 003. O el caso de la foto de la derecha, que es una carga de 1000 newton, lo que es lo mismo, 100 kilogramos de peso colocado a 30 centímetros de la pared sobre una estantería, con lo que eso genera de carga céntrica y, por lo tanto, de momento de vuelco. Pues todos esos son ensayos que se han realizado y otros muchos más que bueno, pues han sido sus resultados satisfactorios. Y además hay una parte importante que es el cálculo, ¿no? Es decir, oiga, si yo, vamos a ponernos en el caso, ¿no? Si yo tengo una pared cerámica, por ejemplo, un tabique de una vivienda, que en este caso, pues por decisión del proyectista, por el motivo que sea, pues la pared separadora es una tipo 1A de silencio. Es decir, imaginemos una pared en este caso, pues un pie de ladrillo tosco, contra el que acomete hemos quedado con banda en vertical este tabique. Bueno, pues si quisiéramos calcular cuál es la longitud máxima que ese tabique puede tener sin ningún tipo de arrastramiento ni ningún tipo de tabique perpendicular que acometa contra él y por lo tanto le dé una estabilidad en su plano perpendicular contra vuelco, soportando una carga, como se ve aquí en la imagen de a 1,20 del forjado inferior de X kilonewton, en este caso si fuera una vivienda serían 0,4 kilonewton, es decir, 40 kilos por metro lineal, para no liarnos. Si en una vivienda yo tengo que justificar el cumplimiento del DBSF, yo tengo que soportar 40 kilos metro lineal a 1,20 de altura del forjado. Si este elemento, el de la izquierda, está articulado, es decir, que lo considero con banda elástica, yo podría preguntar, ¿cuál es la máxima longitud que yo debo o puedo tener hasta el siguiente punto? Bueno, pues eso se calcula y hay una serie de tablas que tenemos, están en la página web de Hispalit, se pueden descargar también. Y, por ejemplo, en ese caso, si fuera un ladrillo hueco de 7, imaginemos que tenemos una altura entre forjados de 2,75, entraríamos en hueco de 7 y diríamos, como el extremo está articulado, pues 7 metros. 7 metros desde un extremo a otro. Si el otro extremo lo consideramos empotrado, 8,60. Y si ambos extremos fuesen empotrados, 9,50. En este caso, como partíamos de un extremo articulado, pues depende. Si la otra unión es empotrada, pues sería 8,60. Oye, 8,60 metros de longitud sin ningún tipo de arrastramiento en una vivienda convencional, teniendo en cuenta que un salón tiene que tener mínimo la necesidad de poder escribir un círculo dentro de ese salón de 3 metros de diámetro, 8,60 por 3 metros, en el caso mínimo de ancho del salón,
8 por 3, 24, estaríamos por encima de los 25 metros cuadrados. Es decir, oye, pues en un salón de 25 metros cuadrados, y raro será, por cierto, que ese tabique, esa pared, no tuvieran esos 8 metros o 9 metros algún elemento intermedio, bien sea una mocheta, bien sea por una mocheta de un pilar o una mocheta de un elemento de instalaciones, bien sea una bajante o algún tabique. Es decir, estamos hablando de longitudes bastante importantes. No vienen en la siguiente diapositiva, pero aprovecho para decir que si superásemos esa longitud, no pasa nada. Si, por ejemplo, estamos hablando de una pared separadora de 2A, en donde tú superes esa longitud que te varía el cálculo, imaginemos que el cálculo nos da 9 metros y superamos los 9 metros, ya digo, cosa rara, pero podría ocurrir, pues tan sencillo como colocar una serie de llaves que unan ambas hojas de la pared, por ejemplo, tipo 2A, las dos hojas de hueco doble de 7 unidas con una llave. La única condición que tienen que cumplir esas llaves que colocarías es que no sean rígidas, es decir, que no unan rígidamente ambas hojas para no reproducir el puente acústico estructural. Entonces hablaríamos, por ejemplo, de unas llaves, eso en el mercado hay bastantes patentes, pero se me viene una a la mente que es dos digamos, flejes de chapa galvanizada, y en el medio esos flejes están unidos por un elemento elástico que sirve para desconectar rígidamente ambas hojas, pero tiene la entidad suficiente como para que las dos trabajen simultáneamente. Y de esa manera la longitud, esa limitación de longitud desaparece porque ya evidentemente con un muro, una especie, entre comillas, de muro capuchino con dos hojas paralelas arriostradas entre sí, pues evidentemente la longitud sin ariostramiento es la que queramos. Siempre insisto para soportar esos 40 kilos metro lineal, que es para lo que se hace el cálculo, que es para lo que nos pide la norma. Lo digo porque, a modo de chascarrillo, lo digo porque una vez en una conferencia que dio en un colegio de arquitectos hace ya bastantes años, un compañero, en este caso, me interpeló y me dijo, bueno, pero es que nosotros en una obra una vez hicimos una prueba y se nos cayó la pared. Claro, cuando empecé a preguntar un poquito más y a tirar del hilo a ver qué es lo que había pasado, me decía, bueno, claro, es que para empezar la pared estaba sin revestimiento, con lo cual, claro, tenía menos tú tienes que sacar la pared ya con su revestimiento, claro, que es lo que también le da mayor estabilidad todavía, ¿no? Y en segundo lugar, estaba la altura era bastante elevada, pero es que el ensayo, claro, no era un ensayo normalizado, era que se habían puesto todos los de la obra y los de la obra de al lado seguramente a empujar como locos esa pared como bestias. Y luego la carga no era la de 40 kilos metro lineal, probablemente la carga que aplicaron en ese momento a esa pared fuera de bastante más. Claro, si hacemos un ensayo, si queremos tirar una pared, tiramos cualquiera. Entonces, digamos que las normas se piensan para ensayar las cargas, mejor dicho, para ensayar los elementos constructivos, en este caso las paredes, para las cargas que razonablemente van a tener, ¿no? Entonces, pensar en una carga de 40 kilos por metro lineal en una pared de una vivienda ya me parece incluso excesivo. No se me ocurre ahora mismo que puede empujar 40 kilos cada metro, ¿no? Bueno, todos estos cálculos, como digo, están en la página web de Hispalit y además tenemos otra serie de documentación y de programas informáticos para poder calcular estructuralmente muros y elementos de fábrica cerámicos. Esto todo, como digo, está en la web. En cuanto a fuego, pues un poco lo mismo que estábamos hablando con el tema del intrusismo y de la seguridad de uso, de estabilidad, etcétera, ¿no? Todo lo bueno que tiene el ladrillo lo tenemos ya per se. Es decir, el hecho de añadirle un elemento delante no hace que lo que tenemos detrás pierda valor, todo lo contrario. El comportamiento a fuego, claro, si tenemos en cuenta, en este caso, el revestimiento, si hablamos de reacción, sabéis que en comportamiento a fuego tenemos reacción y resistencia. La reacción habla de, bueno, pues cómo se produce esa combustión de ese elemento, si emite o no emite gases, si se produce un humo opaco, si se producen gotas de fuego, en fin, es cuál es la tipología de la llama, cómo se propaga, cómo se produce esa llama en ese elemento, ¿no? En este caso, si vamos a un sistema Silency Therapy, pues dependerá del tipo de revestimiento que coloquemos delante, ¿no? Es decir, en un sistema Silensis tradicional con yeso en polvo teníamos la clasificación en relación al fuego A1, que es la mejor, como veis aquí, incombustible y por lo tanto además no necesita ensayo para opacidad de humo ni gotas de fuego, es decir, es la mejor posible. Bueno, si colocamos en el sistema Silensis Therapy, en lugar del yeso en polvo, sustituimos en Silensis Therapy por un sistema de placa de yeso natural, en ese caso tendríamos
la misma clasificación, la A1, porque al no tener celulosa, pues estamos en el mismo caso que un yeso tradicional. Sin embargo, si vamos a un sistema de placa de yeso laminado, bueno, pues podríamos llegar, depende del tipo de placa, a una A1, si ponemos una placa ignífuga, o una A2, en el peor de los casos, que en cualquier caso sería la segunda de las clasificaciones y por lo tanto una buena clasificación. Es decir, que en relación al fuego, ahí no depende tanto del ladrillo, sino del elemento que coloquemos delante, ya sea placa de yeso natural o placa de yeso laminado. Y en este caso, pues estaríamos, en lo que se refiere a la reacción, igualados con un sistema de placa de yeso laminado o de yeso natural con estructura autoportante. En la reacción, el comportamiento lo da la placa. En cualquier caso, bueno en los dos casos, tanto en placa de yeso natural como en placa de yeso laminado, A1 o A2 son muy buenas clasificaciones. A1, por supuesto, y la A2 también. Y en cuanto a resistencia al fuego, pues ahí tenemos una ventaja. Es decir, ahí sí que importa sobre todo el ladrillo que está detrás, ¿no? Si tenemos esto es la foto, no es más que la foto del ensayo, paso aquí porque es aquí donde quiero llegar. Tenemos una serie de ensayos realizados con paredes cerámicas, en este caso, esos tres que veis aquí son ensayos realizados con revestimiento tradicional de yeso en polvo. Bueno, pues fijaos que en una pared separadora 2A de Silensis nos da unos valores de 240, que por cierto es el máximo valor posible. No hay más clasificación a resistencia al fuego que 240 minutos. A partir de las 4 horas el ensayo se detiene. O sea que podías dar más, pero ya no te lo van a homologar. No te van a dar 300 ni 300 y pico, te dan 240 y ahí se para el ensayo. Incluso hemos ensayado un tabique. Bueno, antes se veía en la diapositiva anterior, perdón, se veía un tabique ensayado con yeso en polvo, ¿no? Que tenemos una I60 que está bien, es decir, es un tabique, no perdamos de vista que esto es una separadora entre mi dormitorio y mi salón. Por lo tanto, no voy a sectorizar no voy a sectorizar en un edificio, no voy a separar dos sectores de incendio diferentes con un tabique, lo haré siempre con una pared separadora, no que menos. Pero bueno, oye, I60 es un buen valor. Pero es que encima, cuando probamos el sistema con Silensis Therapy y colocamos, en este caso, una placa de yeso laminado en lugar de una placa, en lugar de un yeso en polvo, una placa de yeso laminado. Por cierto, una placa de yeso laminado normal, o sea, no la ignífuga especial antifuego, no, la normal, la estándar. Pues el resultado incluso fue de I90, o sea, unos valores sin resistencia muy buenos. No cabe duda de que si encima colocas una placa de yeso laminado, evidentemente más cara, pero ahí está en el mercado, de tipo ignífugo, pues evidentemente la EI pues hubiera aumentado. Y bueno, pues si vamos a un sistema de placa de yeso con estructura autoportante, ¿no? Que sería, digamos, la opción alternativa a lo que nosotros proponemos de Dispalit, pues fijaos que en lo que se refiere tanto a tabiques como a paredes separadas, pues andamos en valores iguales o inferiores, nunca superiores. Y desde luego, en cuanto quieren conseguir los valores, aproximarse a los que damos con producto cerámico, pues tienen que hacer la base de colocar doble placa, incluso placas de más grosor y ya no digo pues placas de tipo F, ¿no? De tipo ya pues antifuego, ¿no? Ignífugas. Aquí veis otros ejemplos, ¿no? Con placa convencional, pues los valores son más bien más justitos. En cuanto ya ponen una placa ignífuga, pues los valores ya suben. Pero en ningún caso, como digo, pues llegan a los 240 minutos que damos en el sistema Silensis o Silensis Therapy. Bien, más de lo mismo. Estas son varias diapositivas extraídas de varios catálogos de diferentes fabricantes de placa de yeso laminado. Bueno, pues en definitiva tenemos una única solución, es decir, ladrillo más revestimiento de placa de yeso para todos los problemas que se pueden plantear, tanto resistencia a fuego, estabilidad, seguridad de uso y estabilidad, ¿no? Sobre todo cuando se le aplican cargas excéntricas. Y luego también podíamos hablar, que ya he mencionado un poco antes, ¿no? Cuando respondió a la pregunta de Enrique, he comentado lo del tema de los techos y de los alicatados, etcétera. Bueno, pues ya lo estáis viendo aquí, ¿no? Cuando tenemos que alicatar en el sistema Silensis Therapy, no hace falta colocar ningún revestimiento. Claro, tú cuando alicatas en el sistema Silensis sin llevar el apellido Therapy, es decir, con revestimiento de yeso en polvo, cuando tú tengas que alicatar no aplicas yeso, ¿no? Pues aquí igual, no colocas la placa de yeso, bien sea laminado, bien sea natural, directamente alicatas
sobre el ladrillo, pues colocas tu revestimiento de cemento cola con la llana dentada, que es como se recomienda hacerlo, y bueno, pues colocas tu alicatado, ¿no? En el caso del sistema autoportante de placa de yeso laminado, pues claro, tienes que alicatar sobre algo, no puedes alicatar sobre el metal de la estructura de autoportante, tienes que colocar previamente una placa. Y además no te vale una placa cualquiera, tiene que ser una placa antihumedad, que si no, aquello no va a funcionar, ¿no? El cemento cola va a destrozar la placa y no va a agarrar bien y se va a deteriorar. Entonces tiene que ser una placa especial. Por lo tanto, más cara, y además todo lo que sea tener que andar cambiando de placa de una situación a otra, por lo que hace es que complica también el control de ejecución, ¿no? Además de encarecer la obra. Y además tienes que colocar una serie de films estancos en la unión de esa placa que pones en vertical con el suelo, porque es el foco donde se puede producir la humedad, ¿no? El fregar un baño, o la fregona, o el agua que se pueda derramar de un grifo, pues al final puede atacar por la parte inferior al sistema de placa y por lo tanto tienes que colocar un film impermeable. En definitiva, bueno, pues esto, como digo, encarece la mano de obra, el material y el control de ejecución lo complica. Y por lo tanto, pues eso es un punto a favor del sistema Synesis Therapy. Antes, cuando estaba hablando de lo de las alicatados y he dicho quirófanos, lo he dicho porque me he adelantado a esta diapositiva. A veces el subconsciente te traiciona. Cuando decía la parte, cuando decía que en situaciones de alta humedad, duchas públicas o baños, etcétera, o en situaciones en las que tienes un quirófano, por ejemplo, que tienes que buscar una asepsia grande por un tema de salud, incluso en el sistema o sea, existen unas placas especiales en el sistema de placa de yeso laminado que son placas que no llevan celulosa. Claro, pero son placas que son bastante más caras que las convencionales. Bueno, pues eso también pasa lo mismo que con un baño convencional o una cocina, ¿no? Si yo no necesito colocar una placa, ¿para qué voy a tener que gastar mi dinero en una placa especial, antimoho, etcétera, etcétera? Si realmente yo no voy a colocar placa, tanto en el quirófano como en esta ducha, yo colocaría pues mi revestimiento, en este caso, cerámico o el que fuera, ¿no? El revestimiento que fuera, pero no necesitaría colocar una placa de ningún tipo. O sea, yo puedo, sobre el ladrillo, pues hacer un alicatado, unos revestimientos continuos, no sé, el que sea, ¿no? Pero no necesitas colocar esa placa especial y, por lo tanto, pues encarecer la solución. Redundo bastante sobre el tema, ¿no? Es bastante recurrente, el tema de una sola placa para todo el sistema. Es que eso es muy importante, ¿eh? Eso es una de las cosas que más yo creo que significa en este sistema, ¿no? Aparte de otras ventajas, pues que simplifica bastante. Y bueno, pues en lo que se refiere a comportamiento acústico, pues ya era muy bueno el comportamiento acústico con las soluciones Synesis convencionales, llamadas así las de yeso, aplicación de yeso en polvo o yeso convencional, pues igualmente lo son con las soluciones Synesis Therapy. Es decir, el comportamiento es muy bueno igualmente, ¿no? Aquí tenéis una batería de ensayos realizados. Aquí veis que todos ellos, claro, son ensayos que están realizados con anterioridad a que surgiera este nuevo sistema Synesis Therapy, por lo tanto, pues el acabado es el de un guarnecido enlucido de yeso, ¿no? Y los valores que damos en laboratorio, estos son todos valores RA, ojo, en laboratorio, pues son valores buenos y suficientemente holgados como para luego poder cumplir en obra los decibelios que nos piden. Ya sabéis que siempre hay una pérdida de lo que ocurre en un ensayo en laboratorio de lo que ocurre en un ensayo in situ. Es decir, siempre debemos partir de 3-4 decibelios más sobrados en laboratorio para luego poder cumplir un correcto aislamiento in situ, ¿no? De tal manera que si yo debo cumplir, por ejemplo, 50 in situ, pues será bueno partir de unos valores de 53 o 54 decibelios, ¿no? Bien, pues me veis la batería de ensayos que en ese aspecto pues vamos bastante bien, o muy bien, diría yo. Y luego, pues si hablamos además de rehabilitación, supongamos que tenemos una pared existente previamente, porque estamos rehabilitando un edificio donde las separadoras entre viviendas son, en el mejor de los casos, un medio pie de ladrillo perforado. Pero es que en muchos casos nos vamos a encontrar un hueco doble y si nos vamos a un edificio de cierta antigüedad, incluso nos vamos a encontrar hasta el ladrillo este antiguo de tejar o panderete de escasos macizo, ¿no? De escasos 4 centímetros, que prácticamente no te permite hacer una roza porque, claro, es tan fino que calas al vecino, ¿no? Por eso te lo encuentras muchas veces en edificios antiguos, ¿no? Claro, eran otros tiempos, otras normativas y
otras inquietudes y otras necesidades, ¿no? Y bueno, pues el hecho de colocar un elemento, o sea, un tardosado con su banda elástica perimetral, como veis aquí, de hueco doble, con su cámara interpuesta llena de lana mineral, es decir, ese tardosado en lana más hueco doble más banda elástica perimetral, más luego el revestimiento, consigue mejorar, y esto no lo decimos nosotros, lo dice el propio catálogo de elementos constructivos del Ministerio. Es un valor incluso conservador, diría yo, porque el catálogo a veces peca ciertamente un poco de conservador, y es normal, claro, si te va a un valor que te garantiza que va a funcionar bien y que va a cumplir esos valores, no se va a ir al límite por arriba, siempre se va a ir, digamos, del lado de la seguridad. Por lo tanto, tendríamos al menos un incremento de 16 decibelios con este adosado respecto a lo que teníamos, lo cual es un incremento, como he dicho antes, nada despreciable. De hecho, es bastante grande. Bueno, y antes he comentado que los ensayos, esta batería de ensayos que se haya mostrado, esta de aquí, eran ensayos con revestimiento de yeso. Bueno, claro, ahora cuando ha surgido este nuevo sistema y la necesidad de explicaroslo y de enseñaroslo, ¿no? Pues era importante tener una serie de ensayos, sobre todo también para nosotros mismos, para ver, oye, este sistema, si cambiamos el revestimiento de yeso en polvo y le colocamos un revestimiento de placa de yeso, a ver si vamos a estar columpiándonos y no va a funcionar acústicamente bien. Bueno, pues para eso nada mejor que ensayarlo. Entonces lo que se hicieron fueron una serie de ensayos. En este caso se ensayaron fundamentalmente, lo que se hizo es ensayar tabiques, no paredes separadoras. Porque claro, en una pared separadora tienes una serie de elementos, como son las bandas elásticas perimetrales, la lana mineral que colocas en una pared de 2 hojas en la cámara, y son elementos que podrían distorsionar un poco el comportamiento, o sea, digamos que nos podrían confundir en ver si realmente hay o no hay mejora o pérdida en el aislamiento acústico de una pared con un sistema de yeso en polvo frente a una pared de yeso, de placa de yeso laminado o placa de yeso natural. Entonces el tabique era la mejor opción, porque como además ensayamos un tabique sin ningún tipo de banda elástica, ni abajo ni arriba, y bueno, pues vamos a ensayarlo a ver qué pasa. En el ensayo además lo hicimos optando por la opción de adherir tanto la placa de yeso laminado o yeso natural con un revestimiento continuo aplicado con llana ventada, o incluso con pelladas, como veis en esa otra foto, ¿no? Y los resultados fueron, aquí veis fotos varias de los ensayos, ¿no? Como digo, se hicieron de tabiques, tanto placa de yeso natural como placa de yeso laminado, con pelladas y con revestimiento, o mejor dicho, elemento de agarre continuo. Y el resultado final, que es a lo que quiero ir en resumen, es que los datos que nos dio esos ensayos fueron del orden de entre 34, 34 y pico, es decir, valores completamente iguales, decimal de decibelio arriba o abajo de lo que nos daban los valores ensayados en múltiples ocasiones con tabiquería, con revestimiento de yeso en polvo tradicional. Por lo tanto, ahora sí podemos afirmar con seguridad que los valores que obteníamos en la tabla realizados con diferentes soluciones Silensis, pero todas ellas con yeso en polvo, se pueden extrapolar a el sistema Silensis Therapy, porque el comportamiento acústico de la placa de yeso laminado natural adherido a esa cerámica no empeora el resultado final acústico. Y bueno, comentar también que es importante que este sistema no es un sistema que, aunque lo estamos un poco más, ahora en los últimos meses lo estamos publicitando más y lo estamos promocionando más, no es un sistema que realmente lleve poco tiempo, ni mucho menos. De hecho, se lleva utilizando desde hace más de 10 años por algunos fabricantes, ¿no? Que incluso tenían su DAO de su documento de adecuación al uso, ¿no? Que, como todos sabéis, pues es un documento con validez jurídica que, digamos, que certifica que el sistema constructivo, o mejor dicho, el material que tú estás fabricando es adecuado junto con el sistema constructivo que tú estás usando para aplicarlo, ¿no? Es decir, que al final lo que te está dando es una garantía de que hay un organismo externo y con conocimiento y técnico y que ha realizado las labores suficientes de inspección para comprobar y asegurar que ese sistema con ese constructivo, con ese material que tú fabricas, pues es adecuado y funciona bien. Y eso es lo que es el DAO, y por tanto, bueno, pues eso nos da también una seguridad de que lo que estamos explicando, bueno, pues tiene
tiene todo tipo de avales, ¿no? Incluso estos fabricantes que decimos que llevan tiempo usando este sistema, pues hasta ellos tenían sus propios ensayos, ¿veis? Esto es una pared separadora de tipo 2A con dos paredes de ladrillo hueco de 7 y en ambas, bueno, con lana mineral, por supuesto, en la cámara, con banda elástica perimetral en las hojas de ladrillo y con placa de yeso de 13 estándar, a ambos lados de la pared. No hacía falta que fuera una pared, perdón, una placa de yeso de esas que también hay de más masa para mitigar, ¿no?, el efecto de, o sea, para amplificar o aumentar el aislamiento, que las hay, ¿no? Hay placas de yeso, como sabéis, que son de más masa para mejorar acústicamente. Bueno, pues en este caso era placa de yeso normal, la estándar. Bueno, pues dieron valores, como digo, pues muy satisfactorios, ¿no? Muy por encima de esos 3-4 decibelios que se suele recomendar tener en ensayo en laboratorio para poder cumplir correctamente in situ, si te realizas en un ensayo. Y bueno, pues las rozas es también un tema importante, ¿no? Las rozas es una cuestión, perdón, que me he pasado de diapositiva, aquí. Las rozas es una cuestión también que tiene su importancia, ¿no? Cómo se comportan las rozas, en qué medida pueden deteriorar acústicamente una solución. Bueno, pues eso, la mejor forma de demostrar que una roza bien ejecutada no tiene por qué empeorar una solución constructiva, en este caso una Silensis 2A, como veis en el ensayo, era haciendo un ensayo. Entonces, lo que hicimos fue ensayar una pared 2A de 2 ladrillos hueco doble de 7 con la lámina en la cámara, banda elástica perimetral, en este caso el ensayosito con yeso en polvo, y después de haber hecho el ensayo se practicaron una serie de rozas, se taparon esas rozas y se volvió a ensayar. Y el resultado fue que en ambos casos dio unos valores de 56, 57 decibelios, es decir, valores, curiosamente en este caso incluso dio un poquito más de aislamiento en la pared una vez hechas las rozas. Claro, al final, para que esto funcione bien, aquí veis, por cierto, los valores del ensayo, que son ensayos, son públicos y cualquiera que nos lo solicite se puede enseñar, que no hay trampa ni cartón. Al final, lo importante es tener en cuenta que las rozas hay que hacerlas bien. Si tú haces las rozas bien, no tiene por qué generar problemas. Y hacer las rozas bien significa no destrozar la pared al hacer esa canalización, macizar esa roza, o sea, echar pasta, bien, por ejemplo, yeso o cualquier pasta de agarre que tengas a mano la hora, me da igual, pero macizar esa roza, es decir, echar pasta, meter el tubo y luego rellenar por encima. Es decir, no hacer la guarrada, con perdón de la palabra, porque es que lo que es una muy mala práctica el colocar un tubo y ponerle 3 pegadas, 3 pegotes y a correr. Luego ya vendrá esa hilota para que luego se hacen fisuras, aquello acústicamente sí que merma, porque ahora estás quitándole grosor y masa a la pared, ¿no? Pero si tú macizas esas rozas y haces bien esa ejecución de rozas sin destrozar la pared, y oye, y si en un momento dado, pues tengo que meter una instalación de más grosor de la habitual, que también existen ladrillos de hueco doble de 8, incluso de 9. Es decir, que también a veces el problema es que queremos hacer la cuadratura del círculo. Oye, hay que usar también, hay que pensar a nadie se le ocurriría que un pilar de planta baja tuviera una dimensión, digo un pilar metálico, por ejemplo, de 10 por 10. Se puede poner en una cubierta, en la última planta, porque es el que menos carga tiene, pero el de abajo hay que dimensionarlo y de más tamaño, seguro. Luego, que no soporte ese pilar el esfuerzo no quiere decir que sea un problema del metal o el acero laminado, sino es un problema de un mal diseño, una mala elección de la sección del pilar. Por lo mismo con el tabique. Oye, insisto, a veces es conveniente plantearse si donde voy a poner una instalación de mayor grosor y es una pared separadora, que por lo tanto tengo que tener más cuidado a la hora de ejecutarla, me debo plantear el colocar un ladrillo de un poquito más de grosor. Bueno, y en este caso esta diapositiva lo que muestra es un ensayo también realizado, en este caso no sobre una pared separadora, sino sobre un tabique. Se le realizaron una serie de rozas en una cara y en la cara trasera, en una y en la otra. Y bueno, pues el resultado final, después de haber, por supuesto, ejecutado la roza y haberla tapado convenientemente, porque luego esto se macizó, por supuesto, ¿no? Estas rozas que veis aquí se macizaron, el ensayo dio unos valores de 35, casi 36, es decir, valores muy en el orden de lo que tiene que dar un tabique. Por lo tanto, las rozas bien ejecutadas no generan problemas acústicos. Es en el caso de que se hagan mal. Claro, el problema es que, como todo sistema constructivo, el papel lo aguanta todo. Entonces yo puedo planificar un sistema en el que yo diga que todo es maravilloso acústicamente y que las rozas no hacen daño. Pero igual que en el ladrillo, una roza mal hecha puede fastidiar o mermar una solución acústica, también puede ocurrir lo mismo en un sistema de placa de yeso laminado con estructura autoportante.
Por lo tanto, te piden el propio código técnico te dice que cuando coincidan, cuando en una cara y en otra de la pared separadora coincidan mecanismos, cajas de mecanismos, deberá interponerse una lámina entre medias, porque claro, si no, sería una autopista de ruido. Bueno, pues en ese caso las instalaciones también hay que tener en cuenta este elemento, que encarece y bueno, pues muchas veces se obvia. O incluso colocar una estructura mixta donde esa seguridad frente a intrusismo y también en este caso una mejora acústica te la proporciona el ladrillo porque te evita que esas perforaciones que se producirían al colocar a ambos lados las cajas de mecanismos en este sistema pues echen al traste una solución. Claro, aquí ya estaríamos hablando de qué espesores, o son importantes los espesores ya, si ponemos un ladrillo entre medias y dos autoportantes a cada lado, pues ya los espesores se aumentan bastante, es decir, se empiezan a disparar, el sobrecoste de la ejecución también hay que tenerlo en cuenta, la pérdida de suelo útil, claro, en la medida en que tus paramentos tengan más grosor, estás perdiendo superficie útil de tu vivienda y eso el promotor lo está pagando porque el solar no entiende de superficie útiles de separadoras, el solar vale lo que vale. Cuanto menos rendimiento le pueda sacar a las viviendas, pues menos rentabilidad le sacará el promotor. Luego, todas son cosas, pequeñas cosas que hay que tener en cuenta. Ensayos, se han hecho multitud de ensayos, como he dicho antes en situ, pero también antes hemos enseñado los del laboratorio, pues ahora in situ, ¿no? Se han ensayado diferentes soluciones Silensis en diferentes obras, y bueno, pues esto ya son valores, los que se ven aquí son valores ya in situ. Aquí ya no tenemos que ir con esos 3 decibelios de más sobre los, por ejemplo, si nos piden 50, pues, y cumplo 50, pues fenomenal. Y si cumplo 52 o 53 o 54, pues todavía mucho mejor. No hay que caer en el error, de extrapolar y decir que entonces esta solución es necesariamente mejor que esta o esta es mejor que esta, pues depende de la obra, depende de la geometría del recinto, depende de los elementos de flanco, es decir, depende de la masa del forjado del edificio, depende de qué fachada estamos ejecutando, una fachada de una hoja, de 2 hojas, en fin, depende de muchos factores por los cuales no se puede asegurar categóricamente de que tal o cual solución vaya a dar siempre este valor. Pues depende. En este caso la ejecución puede ser más o menos aplicada por parte de los operarios, en fin, todo eso influye, ¿no? Pero lo importante es que, bueno, pues oye, mal que bien, en unos casos muy holgados y en otros casos, oye, dimos 50, que no pasa nada y está estupendamente igual, se cumplió con lo que pide el DBHR. Y bueno, pues luego en lo que se refiere a otras exigencias, que también son de aplicación, aunque no me quiero detener en ello hoy, porque no es el caso, tampoco tendríamos tiempo. En la parte térmica, bueno, pues si tenemos paredes separadas de una hoja, aquellas separadoras que tengan exigencia térmica porque separen un local calefactado de uno que no lo es, pues tiene que tener una serie de una transmitancia térmica limitada. Esa transmitancia es la inversa de la resistencia térmica. Y esa resistencia térmica en paredes de una hoja te lo da el propio material. Si habláramos de una termoarcilla, sería mejor comportamiento que, por ejemplo, un bloque de un pie, pero claro, eso ya, insisto, te lo da el proyecto y el proyectista es el que decide lo que coloca, pero soluciones hay. Y si vamos a soluciones de 2 hojas, pues todavía mejor térmicamente en este caso, porque la lana mineral que colocábamos en la cámara como elemento absorbente acústico, además nos permite o nos aporta una resistencia térmica, porque sabéis que la lana mineral perfectamente sabéis que es aislamiento térmico también. Y de hecho se usaba mucho antes como aislamiento térmico y como absorbente acústico. Esa resistencia térmica, como digo, que aporta la lana mineral, pues nos viene de perlas para estas soluciones. En cuanto a instalación y coste del sistema Cerapi, bueno, esto es un ejemplo de unas X obras que se han hecho, de edificios de vivienda, edificios residenciales, ¿no? Pero, en fin, podríamos haber sacado mucho más. No se trata de hacer aquí una sábana de obras donde haya 200.000 ejemplos. Hemos sacado una serie de ejemplos que hemos entendido como más característicos. Y, concretamente, unas fotos de una de esas obras, ¿no? Aquí se ve al operario trabajando, en este caso, pues es un sistema de Cerapi con placa de yeso laminado. En este caso, la placa se adhirió con un revestimiento continuo, con llana dentada, pues como cuando colocas el revestimiento continuo de llana dentada para alicatar, en el fondo conceptualmente es como alicatar una pared, pero en lugar de alicatarla con una baldosa cerámica o de grés, lo haces con una placa de yeso, en este caso laminado, ¿no? Y bueno, pues si tenemos que en esa pared colocar instalaciones, pues como cuando alicatas, lo mismo, ¿no? Tú cuando vas a alicatar prevés y haces el cajeado en la baldosa donde va a ir esa caja de mecanismo, pues lo mismo aquí. Tú haces la previsión y bueno, pues lo tienes en cuenta y bueno, pues se deja colocado.
Y una vez terminado tienes que pañear. Tienes que, con una regla de pañear, pues para comprobar que todos los plomos de todas las placas están bien alineados, ¿no? Perdóname, Enrique, pero me habías hecho una repregunta que no había leído. Mira, la estoy leyendo. Ahora me decías, ¿qué usamos para pegar las placas de yeso? Bueno, pues pasta de agarre. Mira, lo estoy comentando justo ahora. Me he acordado, el subconsciente me ha llevado a acordarme justo en la diapositiva correcta. Con pasta de agarre. Esas placas de yeso, en este caso laminado o natural, con pasta de agarre, la misma que se usa en el sistema de placa de yeso convencional. La misma. Y también me preguntaba Loren, hombre, Loren, no te había visto. Aprovecho para saludarte, que a Loren le conozco personalmente. No, pero Loren no ha preguntado nada. Vale, perdón. Bueno, pues mira, aprovecho para saludarte. Henry, vale, nada, ya era confirmar que veías bien. Vale, venga, pues no hay más preguntas. Voy siguiendo. Perdonadme, que a veces hago estos incisos, pero es que, claro, cuando me preguntáis cosas por internet, no estoy abriendo constantemente la pantallita donde aparecen vuestros diálogos, entonces a veces os veo un poco después, ¿vale? Pero yo os prometo que os leo más tarde o más temprano. Bien, seguimos. Y bueno, pues una vez que ya has, enlazando con esas diapositivas, ¿no? Colocabas la pasta de agarre, pegabas la placa, como decía antes, como si estuvieras alicatando, preparas donde haya una caja, pues haces el cajeado previo, pañeas, y bueno, pues luego aplicas colocas, si vamos a un caso de placa de laminado, pues colocarías en la banda de papel que se coloca en el sistema que todos conocemos de placa de laminado autoportante, ¿no? Con estructura autoportante, le colocas la pasta de juntas con su banda de papel y luego pues lo dejas afinado para luego pintar. No habría, una vez que tú ya has colocado tu placa y la has pegado, es que no cambia nada respecto a un sistema de placa de yeso laminado. Si te vas a un sistema de placa de yeso natural, pues acordad lo que he dicho, que no tendrías esa banda de papel, ¿no? En el encuentro entre... Sí lo tendrías, la banda de papel existiría en el encuentro entre dos planos, es decir, si una pared atesta contra otra y ambas llevan revestimiento de placa de yeso natural, ahí sí, en esa esquina, en esa unión sí tendrías una banda de papel de esquina. Pero en las intermedias, en las uniones de placa con placa en el mismo plano, no, porque como he dicho antes, van con un sistema de galces, van con una especie como de machembrado y tienen un pequeño remetido hacia adentro que hace que el revestimiento que tú colocas en la junta quede alisado y no haga falta colocar esa banda de papel. O sea, que está preparado para que no haga falta. Solo habría que poner el yeso natural, el papel, en las esquinas, es decir, en los encuentros de un paramento con otro. Y en el caso de placa de yeso laminado, pues como decía antes, ¿no? Como siempre se ha hecho. No habría ningún tipo de diferencia. Bien. Y bueno, pues esta es una foto de una obra real, ¿no? Es decir, voy a pasar y luego vuelvo. Voy a pasar a esta. Esto es la... Voy a hacer la inversa. Es decir, voy a pasar de ahí a esas tres del final al principio. Esto sería el sistema terminado. Yo ahora, aquí veis unas paredes. Claro, bueno, esto, desde aquí nadie podría saber si esto es yeso o es placa de yeso laminado, ¿no? En este caso yo os digo que es placa de yeso laminado. Con su falso techo de placa de yeso laminado también. En este caso además le han dejado un foseado, porque estéticamente pues, al proyectista le gustaría. No tendrían por qué haber dejado este foseado si no hubieran querido, pero bueno, es una cuestión. Además aquí han metido unas candilejas, todo estupendo y precioso. Bien. Y voy una para atrás. Ay, perdón. Aquí. Y sigo viendo, ahora ya sí, que se puede ver perfectamente que es un sistema de placa de yeso laminado. Pues todo el mundo pensaríamos que es un sistema de placa de yeso laminado autoportante, ¿no? Con una estructura metálica. Bueno, pues lo que hay detrás es esto. Es decir, nadie diría que detrás de esto tenemos el ladrillo. ¿No? Pues esto es lo que a mí me parece más gráfico, ¿no? Al final consigues todas las ventajas de un sistema de placa de yeso, en este caso laminado, de industrialización, de planidad, de velocidad de ejecución, de limpieza, claro que en el yeso, pues en polvo no tienes. Pero luego detrás de eso tienes todas las ventajas que teníamos en una pared cerámica, ¿de acuerdo? De seguridad, estabilidad, intrusismo, cargas, etcétera, etcétera. Bien, antes me he adelantado, pero lo que estaba explicando era esto, ¿no? Lo del tema de la placa de yeso natural. Aquí se ve perfectamente el sistema de galces, ¿no? Veis aquí en este circulito como tiene un remetido y para alojar, aquí también se ve, dentro de ese remetido tienes el hueco para colocar y alojar la pasta de agarre. Y de esa manera, cuando tú terminas, queda completamente alisada y además al ir machembrada, pues queda, digamos,
unida una con la otra. Aquí veis al operario colocando, estas ya las hemos visto antes, son repetitivas, veis que va colocando, además van contrapeadas un poco, eso le da un mejor comportamiento a la pared, ¿no? Y aparte es que es lógico, porque se produce como efecto natural de que cuando llegas arriba, aquí se veía, no, aquí no se veía, pero bueno, se veía nota diapositiva, pero en fin, cuando llegas arriba, lo que hemos visto antes, ¿no? El retal que te queda de una es el que colocas abajo, entonces claro, pues van contrapeadas, lógicamente. Y esto ya lo hemos comentado, ¿no? El tema de los acabados, el estándar Q2 y luego, bueno, si quieres mejorar Q3 o Q4, eso ya a gusto del consumidor. Esto es lo que a mí me parece de las cosas más importantes, ¿no? Al final, como resumen de Serapi frente a un sistema tradicional o mejor dicho, el sistema de ladrillo con acabado de placa de yeso frente a un sistema de placa de yeso habitualmente conocido como el de estructura autoportante, es que en el de estructura autoportante, el convencional, por así decirlo, de placa de yeso, al final tenemos una cantidad enorme de soluciones en función de la estancia concreta, bien sea un tabique normal o que dé una estancia húmeda a un lado, o claro, no es lo mismo que dé a un baño a que dé a dos baños. No es lo mismo que dé o a dos baños o cocina que no es lo mismo que sea una pared separadora que no es lo mismo que dé a la fachada que no, en fin, cada circunstancia no es lo mismo que sectoricen incendios que no. En fin, cada circunstancia requerirá un tipo de placa de yeso determinada. Y al final, bueno, pues tendríamos en esta obra, por ejemplo, fijaos que en este dibujo que se ve aquí, tendríamos hasta 6 tipos de tabiques en función del tipo de revestimiento que tiene. Y por lo tanto, 6 tipos de precio. Complica la ejecución, complica el control y también encarece y complica la valoración de las obras. Claro, al fin y al cabo, pues. Y luego, si vamos a una solución Serapi, lo que ya he comentado, un solo, aquí se ven bien grande, ¿no? Un único tipo de ladrillo y un único tipo de placa de yeso. En zonas de armarios no tenemos placa, en teoría no hace falta, de hecho, en obra nueva no se suele dar yeso, aplicar yeso dentro de los armarios porque luego se coloca el armario modular y es un gasto innecesario. Por lo tanto, aquí tampoco colocas la placa. Sin embargo, en un sistema de placa de yeso con estructura autoportante, claro, aunque haya un armario, tienes que hacer la estructura con su placa. Luego es un coste que tienes que asumir. Aquí te lo puedes ahorrar. Las zonas húmedas no llevarían placa tampoco, se alicata sobre la fábrica. No tienes que poner refuerzos en cocinas y baños para esas cargas de sanitarios o muebles de cocina. Y para el tema de fuego, pues no te hace falta placas especiales. Es decir, al final estamos hablando, podríamos hablar, aunque luego hay que estudiarlo obra por obra y caso por caso, esto es mucho decir, pero como siempre nos preguntan, bueno, ¿y cuánto baratas? Bueno, pues sí, podríamos decir como cantidad así un poco a grosso modo y sin entrar en pormenores, que fácilmente un 20% más barato que una obra ofertada con un sistema de placa de yeso con estructura autoportante frente a un sistema Serapi. Y bueno, pues en confort, al final está muy ligado con lo que hemos comentado, ¿no? La máxima seguridad frente a robos e intrusismo, la mejora de la fijación de las cargas, el sonido hueco, en fin, máxima durabilidad, inercia térmica, etcétera, etcétera. Bien, voy avanzando un poco, porque en algunas cosas, siempre estas jornadas al final quieres contar muchas cosas y siempre al final te atropella un poco el tiempo. Unos 15 minutillos que nos quedan, voy a intentar contar lo sustancial. Ya me interesaba sobre todo centrarme en la parte de Silenzys y que conocierais el sistema para aquellos que no lo conocierais todavía. Y bueno, pues ahora un poco vamos a hablar del sistema en general, ¿no? Del sistema Silenzys en general y en concreto de acústica y tal. Bueno, pues cuando queremos proyectar un edificio y que cumpla acústicamente los elementos constructivos, tenemos que tener en cuenta dos parámetros fundamentalmente, que son la masa y el RA, que es el elemento acústico en laboratorio. Esos datos los tenemos tanto en los ensayos de los fabricantes como en valores incluidos en documentos reconocidos, como puede ser el catálogo de elementos constructivos, que es un documento emitido por el Torroja, o en catálogos, por ejemplo, como el nuestro, el de Hispalit de Soluciones Cerámicas, que es un magnífico catálogo donde se recogen todas las soluciones constructivas realizadas con elementos cerámicos para cumplir no solo el DBHR, es decir, el de ruido, sino todos los documentos básicos del código técnico. Y además de esos datos de partida de masa y RA, tenemos que definir las soluciones de elemento acústico mediante una serie de herramientas de diseño y verificación. Tenemos la que nos aporta el Ministerio en su DBHR, que es el método simplificado, que es bastante sencillo
y donde, bueno, pues tú vas justificando que cumples una serie de tablas y es un método, digamos, fácil, aunque peca a veces de un poquito conservador, como es lógico, porque al no calcular, sino que digamos que te acoges a unas tablas ya preestablecidas o precalculadas, pues siempre se va un poco del lado de la seguridad. Pero es una solución bastante útil para poder calcular acústicamente, o mejor dicho, comprobar que tus soluciones proyectadas cumplen el DBH. Nuestras soluciones tipo 1 de Silensys, tanto la 1A como la 1B, estarían dentro de las del tipo 1 del método simplificado, y las tipo 2A y 2B de Silensys estarían dentro de las del tipo 2 del método simplificado. Y luego, en lo que se refiere a tabiquería, pues también el método simplificado pues te habla de tabiquerías y te dice, por cierto, te habla de que no te dice que es muy recomendable colocar banda en la base porque no te el código técnico, digamos, no te dice lo que es recomendable y lo que no. Él te dice, usted tiene que cumplir esto, unas prestaciones y cumpla, yo le doy a usted unas pistas. El código técnico siempre aporta unas pistas y te da unas soluciones que, bueno, pues que si usted decide colocar banda en la base de un tabique, siempre será mejor porque a la hora luego de colocar falso techo, pues le puede usted liberar de colocarlo, o si no coloca usted banda en la base, le voy a tener que obligar a usted a colocar sí o sí falso techo en el piso de abajo para poder cumplir. Al final, claro, lo que te ahorras en lágrimas te lo gastas en suspiros, ¿no? Como dice el refrán. La banda en la base, nosotros, desde luego, la establecemos como obligatoria. El código técnico en el método simplificado te da 3 opciones. Pero, como digo, si no la colocas, luego atenta a las consecuencias y te gastas el dinerito en el falso techo. Que, oye, si lo ibas a poner, estupendo, pero a lo mejor te lo podías ahorrar porque no tenías pensado ponerlo, por ejemplo, en salones y dormitorios. Y de esta otra manera, pues ya te condenas a tener que colocarlo. Sí, desde luego, es importante decirlo, si vamos a un sistema Silence Therapy, es un sistema que va asociado a un falso techo, eso sí, también te lo digo. Un sistema de ladrillo con yeso en polvo aplicado directamente sobre el ladrillo, pues puedes plantearte si aplicas o no yeso en el forjado y, por lo tanto, si colocas o no falso techo. Si vas a un sistema Silence Therapy, es decir, con acabados de yeso, placa de yeso natural o placa de yeso laminado, el sistema tiene que ser compatible con el techo, claro, y el techo tienes que usar también un sistema de placa, bien sea yeso laminado o yeso natural. Eso es bastante evidente, pero bueno, lo comento de pasada. Bien, como decía, la acción simplificada es una de las opciones que contempla el DBHR. En el propio DBHR hay unas tablas, entras y justificas tu edificio. Otra acción es la acción general, donde hay una serie de tablas de un programa informático, una serie de tablas de Excel que son gratuitas, descargables en el ministerio, de la página web del ministerio, donde tú vas introduciendo la tipología de separadores de los diferentes elementos de flanco, introduces la geometría y además introduces o defines cómo son las uniones de los diferentes elementos constructivos, porque en base a esas uniones, sean unas u otras, pues los K sub i J, que son esos coeficientes de transmisión acústica, o de cómo se transmite lo que viene a comprobar, o mejor dicho, lo que viene a tener en cuenta es cómo es ese tipo de unión, si más o menos rígida, y de alguna manera te está estudiando, particularizando, mejor dicho, la transmisión del ruido a través de esa unión. Entonces, no es lo mismo que una unión se produzca en T, a que se produzca en cruz, o que se produzca mediante banda elástica o sin ella, etcétera, ¿no? Y todo eso es lo que tienen en cuenta estos coeficientes. De tal manera que al final, bueno, pues volviendo para atrás, en estas hojas, al final, bueno, pues te diría si la predicción de esas estancias que tú estás calculando es de cumplir o no cumplir el DBHR. Claro, el problema de esta herramienta, que es del ministerio, es que si no cumples, tienes que recalcularte todo o buscar otra solución. Nosotros en Hispalit tenemos una herramienta que se llama herramienta Silensys, que es un sistema de cálculo donde tú puedes comprobar tu edificio, el que estás proyectando, introduciendo los diferentes elementos constructivos que lo conforman y ver si cumples o no. Pero tiene una ventaja respecto a la herramienta del ministerio, que es buena herramienta, por cierto, nada que decir en contra de ella, pero esta herramienta tiene una ventaja respecto a la otra. Y es que nunca te va a dejar elegir algo que no cumple. Es decir, si en un momento dado, paso aquí directamente, si en un momento dado, de todo el rango de soluciones posibles, tú vas avanzando en el proceso del programa horizontalmente y vas, digamos, fijando una serie de soluciones o elementos, habrá algunos que ya no puedas elegir. Porque directamente si los eligieses, el programa sabe previamente que no vas a cumplir y te dice, donde sé que no vas a cumplir, no dejo que elijas esa acción. Es decir, si yo pongo un ejemplo, si yo estoy proyectando e introduzco
es un edificio que tiene 4 plantas y el bajo cubierta es un forjado muy ligero. Pues claro, eso me puede generar un problema a la hora de qué tipo de pared separadora elijo. Claro, si el forjado tiene poca masa, pues me puede limitar en el tipo de pared separadora elegida. O si el tipo de fachada, si es una fachada de 2 hojas o es una fachada de 1 hoja, eso me puede limitar a la hora de elegir según qué cuál separadora elegida. Es decir, al final es un camino en el que no hay posibilidad de que al final de la aplicación o comprobación del programa te dé que no cumple. Siempre te va a cumplir, porque previamente te ha excluido aquellas soluciones que según vas avanzando sabe él que no van a justificar, ¿no? Esto es lo que trata de explicar esta diapositiva, ¿no? Al final, bueno, pues que en el método de cálculo de la herramienta del DBHR, pues si tú haces el proceso y no cumples, tienes que volver a empezar, y en el de la herramienta Silensys, pues tú es un proceso lineal en el que al final siempre llegas a una solución que cumple. Bueno, sea como fuere, al final elijas un camino u otro para justificarlo, una herramienta u otra, la herramienta del ministerio, la de Silensys o el método simplificado, lo importante es que tienes que cumplir el DBHR y además justificarlo en proyecto, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues que sepáis que hay varias herramientas. Estos son pantallazos de la herramienta Silensys. Es un programa muy intuitivo. Yo, si no lo conocéis, os animo a que lo hagáis. Se puede descargar gratuitamente de la página. Todo lo que estoy, diapositivas, la herramienta Silensys y lo que no es de Silensys, que es del ministerio, todo es descargable de la web y es público. Totalmente público y gratuito. Pues son pantallazos donde tú vas introduciendo los valores, los diferentes tipos, en este caso de fachada, y vas introduciendo, y al final el programa te da un informe que te dice todo lo que has elegido y además le pone cara y ojos al cumplimiento que tienes, ¿no? Bien, tan importante es la definición o el conocer la masa y el RA que veíamos antes, como el cálculo, que también hemos visto, como el que las uniones se definan correctamente. Y es una labor del proyectista. O sea, si el arquitecto que proyecta define una unión constructiva mal pensada de origen, pues estos 2 caminos que veis aquí serán críticos a la hora de comportarse acústicamente. Y de nada servirá que tengamos una magnífica pared separadora si luego el ruido es en la escuela por este terdosado que es continuo o incluso el ruido que se nos cuela a través de los cajones de las persianas. Si yo interrumpo esa cámara y me llevo la pared separadora hasta la hoja principal de la fachada, interrumpo esos 2 caminos y, por lo tanto, siendo los mismos elementos constructivos, pero unidos de 2 maneras diferentes, tengo un resultado que no cumple y otro que sí. Así podríamos estar toda la tarde viendo detalles, pero no es el caso. Aquí veis a la izquierda siempre el que estaría mal y el detalle donde la unión está realizada correctamente. En este caso, pues la unión de la pared separadora con si acaso tenemos yeso en el forjado, porque es una solución con yeso en polvo, pues debemos interrumpir ese, como hemos visto antes, ¿no? Ese yeso se debe interrumpir. Bueno, no me detengo en los detalles porque ya os digo que esto habría que mirarlos, simplemente los voy pasando muy rápidamente para que los veáis. Son muchos y al final a estas, en la que me parece más importante llegar, todo esto los tenéis definidos como digo, en la página de Silensys, bien sea para la Silensys tipo 2A o 2B o tipo 1, en fin, la 1A, tenéis detalles de todas ellas y bueno, los descargáis y además los tenéis en formato DWG, o sea, en formato CAD. Y además los tenemos también en BIM, no solo en CAD, sino recientemente los hemos desarrollado, aquí lo veis en BIM. Es decir, ya para aquellos que estén empezando ya a trabajar en sistema BIM, tenemos estos objetos desarrollados. De momento hemos desarrollado el de las paredes separadoras de los tabiques Silensys para poder introducirlo dentro de nuestros proyectos, y en esos modelos, en esos objetos BIM, tenemos toda la información que contiene. Ya sabéis que el modelo BIM es un gran contenedor de información y dentro de ese modelo BIM está introducido un montón de información técnica y además técnica y comercial, ¿no? de los diferentes sistemas. Bueno, no me entretengo más en lo del tema de BIM porque no es el objeto de esta ponencia. Y luego, bueno, pues para terminar ya, en los últimos 5 o 10 minutos que nos quedan, sí, 10 minutillos escasos, simplemente comentaros, me han preguntado aquí algo, esperaos un segundo, tengo una pregunta por aquí. Pero en IFC, no sé lo que significa, no sé, no te entiendo la pregunta, Francisco. Si me puedes concretar lo de
Bueno, si me puedes ampliar la pregunta, sigo y ahora lo vuelvo a leer. Ah, vale, el tema de Revit, vale. Bueno, los tenemos, sí, a ver, hay unos que usan Revit, otros usan ArchiCAD. Claro, en eso estamos trabajando, o sea, estamos trabajando en que, bueno, pues se están desarrollando nuevos modelos, en otros sistemas. Bueno, al final, claro, tienes que, si no recuerdo mal, ahora me pillas porque no sé si los de que están publicados, eso si queréis, si quieres luego te lo puedo confirmar, porque no recuerdo si los que están publicados son para Revit o para Archicad o para qué programa concretamente. Luego te lo consulto, Francisco, porque ahora mismo me pilla de memoria, no sé exactamente, pero sí que es verdad, claro, que, a ver, esto es como cuando trabajas en un programa informático, ¿no? Pues se suele coger el que más se usa, ¿no? Bien, seguimos. Luego te contesto. Bien, a ver, minimizo. Vale. La ejecución, como decía, no solo es importante partir de buenos valores de masa y aislamiento en laboratorio, no solo es importante partir de un buen diseño del proyecto, no solo es importante definir bien las uniones en proyecto, sino que también es muy importante que la ejecución en la obra sea una buena ejecución, es decir, que los operarios hagan bien su trabajo, bien sea porque lo conozcan y bien sea porque haya un control de ejecución, o sea, porque a veces los operarios no lo hacen bien porque no hay nadie que les indique cómo hacerlo o porque nadie les ha formado, ¿no? Pues todo eso es importante, ¿no? Tanto que se les forme bien como que una vez formados se haga un buen control de ejecución, ¿no? Algo tan obvio como, por ejemplo, si yo no retaco el forjado, esa pared contra el forjado superior, pues evidentemente se nos colará el ruido por esta no unión. Tenemos que retacar, evidentemente. Esto es una cosa obvia. Pero también puede haber otros problemas de ejecución que no sean tan obvios y que están generando una pérdida de aislamiento acústico y que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, la ejecución es fundamental. Para ello, de Dispalit, pues hemos desarrollado ingente información, no solo las publicaciones que antes os he mostrado un poco de pasada, ¿no? El manual de ejecución de ladrillo para revestir, también tenemos un folleto de instalación Silensis, tenemos unos trípticos que llevamos con los palés o entregamos en las obras para que gráficamente los operarios o el jefe de obra puedan ver cómo se lleva a cabo el sistema, vídeos que están colgados en la web de Dispalit o incluso en el canal YouTube que tenemos, en fin, vídeos en los que, o vídeos o información en la que se explica en detalle cómo se tiene que llevar a la práctica el sistema, ¿no? Este sería el manual de ejecución de fábricas de ladrillo para revestir. Aquí veis, es un manual, desde luego, cuando no sé cuántos se editaron, no sé si varios miles, ¿no? de manuales. Cuando se nos acabaron, pues ya no pudimos entregar más a nuestros asistentes, pero está colgado en la web, o sea que eso está descargable en PDF y por lo tanto, aunque no lo podáis ya tener de momento hasta que se haga una edición, no se pueda tener en papel, pero sí se puede tener en PDF y como digo, son varios fascículos donde se explica con detalle todas las soluciones, digamos que es como una especie, perdonadme la coloquialidad y la broma, es como el libro gordo de Petete, pero de la ejecución de fábricas de ladrillo para revestir. Es como es un compendio de buenas prácticas constructivas en lo que se refiere a obras de albañilería y, por supuesto, en esas buenas prácticas hemos incluido, como no podía ser de otra manera, todas las buenas prácticas para cumplir el DBHR. Y, por lo tanto, bueno, pues es una formación muy útil. Desde cómo colocar las reglas, cómo colocar la banda elástica, cómo hacer el corte de la banda de papel, cómo ejecutar las instalaciones, en fin, aquí tenéis, no entro en detalle, incluso no solo en lo que se refiere a paredes, ¿no? La lámina antiimpacto, es decir, si tenemos dos láminas antiimpacto, por ejemplo, de poliestireno expandido plastificado, que son planchas digamos, con cierta... son elásticas, ¿no? Pero para entendernos, tienen cierta rigidez para que puedan atestar una contra la otra y, bueno, pues puedas juntarlas bien para que cuando eches encima el plastón de mortero no se te cuele por esa junta el mortero, ¿no? Y no conecte rígidamente la solera con el forjado. Pero si, por ejemplo, usamos una lámina antiimpacto de polietileno, pues claro, en la junta donde se acaba un rollo y empieza otro, pues es conveniente meter una banda de sellado para, lo que digo, cuando se eche el mortero encima, evitar que se nos cuele ese mortero a un líquido en esa junta y, por lo tanto, conecte rígidamente el forjado con el solado que estamos pisando. Todo ello para evitar que se produzca una pérdida de aislamiento, en este caso, arriba de impacto, fundamentalmente. Bueno, pues todo eso va resumido resumido nada, explicado y además bastante extenso y explícito en estos manuales. Digo resumido porque estaba ya pensando en que también hay unos folletos resumen, ¿sabéis? Hay unos proyectos, unos folletos resumen
donde pues en unos fascículos, ahí sí que más resumidos, vienen en pues, las reglas de ejecución fundamentalmente del sistema Silensys para poder cumplir el DBHR, y que digamos que es un resumen de lo que aquí se dice, ¿no? Hasta el alicatado, ¿no? Explica cómo hay que alicatar y que, bueno, pues es conveniente, claro, igual que tenemos que desconectar el yeso de la pared separadora y el yeso de en el caso de una tipo 1A, ¿no? Donde teníamos una unión vertical con banda elástica, pues en esta unión vertical sería conveniente, claro, lógicamente poner un sellado elástico, porque si aquí en este punto echamos la lechada rígida, pues estaremos generando una unión rígida que habíamos eliminado con la banda elástica colocada aquí, ¿no? Bueno, pues ese tipo de pequeñas cosillas que hay que tener en cuenta, pues están todas reflejadas y además con gráficos y con explicaciones muy, muy claras. Como decía, resúmenes, ¿no?, de los folletos de instalación Silensys, que son estos folletitos que entregamos en la obra, que muy gráficamente lo que explican es todo el proceso de ejecución del sistema Silensys, de los pasos fundamentales, ¿no? Es decir, si conocemos esto al dedillo, la obra va a estar bien ejecutada si se hace bien. Si se hace como este folleto, no hay ningún problema. Es decir, no está todo en este folleto, pero está lo fundamental, está todo. Todo lo fundamental está. Me estoy liando yo solo con el juego de palabras. Bueno, y como decía, pues el vídeo completo, que son 40 minutos. También hay un vídeo resumen, pero bueno, el vídeo, digamos que completo son 5 bloques, donde habla de todo, ¿no? Desde el replanteo, cómo se ejecutan las rozas. Ya sabéis que en algunas zonas de España se dice rebajas o incluso regatas, bueno, pues cómo se ejecutan, o cómo se aplica el revestimiento de yeso, los suelos flotantes, en fin, es un vídeo que está en la página de Hispalit, web de Hispalit, o en el canal YouTube de Hispalit que tenemos nuestro ahí para alojar vídeos, ahí lo podéis ver. Yo os recomiendo, a los que no lo hayáis visto, que lo veáis, es muy interesante y muchas de las cosas que he explicado aquí, sobre todo el tema de ejecución de sistemas Silensys, se ve muy bien en el vídeo, porque a veces es más fácil las cosas verlas que contarlas, ¿no? Aquí donde podéis encontrar, ¿no?, tanto el manual, a la izquierda veis en la página de Silensys el manual, como los folletos, como los vídeos, todo eso lo tenéis. Bien. Y bueno, pues para terminar, y esto ya sí que es de verdad terminar, bueno, me voy a pasar 5 minutos de la hora y media prevista. Para terminar, es un control de ejecución, un checklist que hacemos de las 4 cosas o 5 cosas fundamentales que hay que tener en cuenta en toda obra Silensys, ¿no? Una es el replanteo, es fundamental el replanteo de las bandas. Las bandas tienen que sobresalir respecto a la pared, porque si no, luego al aplicar el yeso, si coloco, sobre todo estoy hablando, si coloco en este caso un yeso en polvo, ¿no? Pero bueno, aunque sea una placa de yeso también, ¿no? El revestimiento que yo coloque tiene que atestar contra un elemento elástico, porque si no, ese revestimiento, bien sea de placa de yeso, bien sea de yeso en polvo, estaría uniendo rígidamente la pared con el elemento de flanco. Y lo que pretendo es desvincularlos, no unirlos. Dice, sí, pongo una banda para luego volver a unirlos. Es una tontería. Entonces, tengo que replantear bien esas bandas que sobresalgan, como veis aquí en las imágenes, para que luego esa desunión, esa unión elástica se mantenga después. Es muy importante también que a la hora de levantar la pared, las rebabas, bien sea pasta de pegamento escayola o bien sea de mortero, en fin, sea el que sea el material que use como material de agarre para levantar esa pared, cuando esas rebabas, que inevitablemente pueden caer abajo, se eliminen a ser posible cuando estén frescas, que se va a eliminar más fácilmente que no luego ya una vez que se hayan secado. Pero bueno, si no hemos hecho el trabajo de limpiarlo antes, por lo menos que se haga después, pero que se eliminen, ¿no? Porque así nos garantizaremos que no se producen uniones rígidas entre pared y forjado. Y bueno, importante el correcto retacado de la fábrica, es decir, cuando tenemos una pared de 2 hojas, claro, en este caso si es una 2B, la hoja pesada, pues lógicamente va retacada bien, pero la hoja ligera tenemos que retacar bien, no con un pegotito, sino todo lo que podamos, hasta lo máximo que podamos llegar. Si desde luego son 2 hojas, la primera además podemos retacarla por las 2 caras. No así la segunda, que es verdad que la segunda hoja podríamos, o sea, salvo que nos quedáramos, perdóname la broma, emparedados dentro de la pared, sería imposible que la retacáramos por las 2 caras. Pero la primera sí, la primera se puede hacer, ¿no? Por lo tanto, si se puede, pues hagámoslo. En cuarto lugar, pues el tema de las instalaciones, ¿no? Una vez que hemos colocado esos tubos, hemos hecho esas rozas y hemos colocado esos tubos,
pues es importante pues que no ocurra lo que pasa en la imagen de la derecha, ¿no? O sea, que ese mortero que cubre el tubo, pues no esté uniendo rígidamente la pared con lo forjado, ¿no? Por lo mismo que estamos diciendo siempre, ¿no? Si coloco una banda elástica para desvincular y luego lo uno con un elemento rígido, en este caso de mortero, pues estaría creando ahí un puente acústico estructural. Y bueno, pues lo de la cuestión de la desconexión, ¿no? Si yo aplico un yeso en la pared, y en este caso es un sistema de yeso en polvo, ¿no? Y aplico también un yeso en el forjado, pues debo desconectar rígidamente ambos yesos, practicando un corte, que en este caso se realiza con llana, se coloca una llana apoyada en la pared y esa llana corta el yeso de tal manera que los yesos de ambos paramentos están desconectados. Luego eso se cubre, como veis en la imagen, con una banda de papel, la misma, por cierto, que se usa para los sistemas de placa de yeso y ya lo tiene solucionado. Y bueno, pues ya para cerrar, antes comentaba, ¿no?, que es muy importante que la ejecución se realice correctamente y también, o no solo porque haya alguien que lo controle, sino porque el propio operario que lo está haciendo conozca el sistema. Y eso es muy importante. Es decir, la formación es muy importante y por eso desde Hispalit hemos puesto ya hace tiempo, ¿no?, una campaña de acreditaciones para que las empresas que quieran acreditarse como empresas instaladoras Silensis acrediten, o mejor dicho, formen, y la forma de demostrar que están formados es que obtengan la acreditación tanto de colocador, encargado, supervisor y asesor técnico. Es decir, el operario, el oficial que coloca el ladrillo y queda, no sé, por ejemplo, pega la placa de seguridad, es decir, el operario, pues que se saque su acreditación de colocador, el encargado de la obra, pues que tenga su carnet de encargado de Silensis y luego, bueno, pues que la empresa tenga un departamento técnico que le respalde y que además pues pueda resolverle problemas de toda índole, ¿no? Y para eso, pues las acreditaciones de grado más elevado, ¿no?, que son supervisor y asesor técnico Silensis. Esas acreditaciones hay que estudiar un poquito, claro, luego te hacen un examen y con esa acreditación, pues la empresa, acreditando a su personal, obtiene en su normalidad lo que se llama acreditación de empresa instaladora Silensis. Toda esta información, que es bastante más extensa de lo que yo estoy contando aquí, lo tenéis en la página de Silensis, donde veis abajo de pone acreditaciones Silensis. Bien, pues ahí es donde tenéis todos los datos. Si alguno estáis al otro lado de la charla, allá en Internet, en el intramundo, queréis ampliar información, pues ahí tenéis toda a vuestra disposición. Y poco más. Agradeceros la asistencia y bueno, pues lo dicho, muchas gracias y un placer. Si tenéis alguna duda que plantear, encantado os la respondo. Bueno, a todos los que dais las gracias, pues al contrario, agradeceros nosotros a vosotros el haber estado ahí asistiendo a esta jornada. Francisco ya se nos ha ido, una lástima no poder contestarle a tiempo. Juraría que es Revit, pero si me dais un segundo, dadme 10-15 segundos y os respondo a lo del tema de BIM. Un segundo, por favor. Sí, ya estoy aquí otra vez. Sí, lo he consultado, efectivamente, tenía yo razón, son para Revit, no tenemos, están desarrollados para Revit. Bueno, al final tienes que elegir, ¿no?, si lo desarrollas para un programa o para otro y bueno, pues entendimos que tiene ahora mismo más aceptación en la profesión de proyectistas el Revit y bueno, pues había que decidirse. Bueno, pues lo dicho, a todos los que... Ah, mira, me pregunta Enrique, a ver... Lo dicho para el ladrillo gran formato también sirve para el ladrillo tradicional. Vale, muy buena pregunta, sí, señor. Sí, a ver, es que realmente yo no he hablado
no creo haber hablado del gran formato en ningún momento, más que a lo mejor de pasada, porque una foto se ve en un gran formato. El sistema Silensys es tan bueno y tan válido y cumple todos los requisitos del código técnico, tanto para gran formato como para pequeño formato, ¿no? La única diferencia es que en el caso del pequeño formato, pues, pero es un tema inherente al sistema constructivo, pues en el pequeño formato, por ejemplo, pues la pared, el sistema Silensys, recomendamos que es la primera hilada se levante con yeso y luego la segunda ya si quieres con yeso, con mortero, ya lo decides tú, pero la primera con yeso. En el caso de gran formato, por ejemplo, pues como el sistema de agarre que se usa es la pasta de esta de escayola, pues vale para tanto para la primera como para el resto de hiladas. No hay diferencia. O sea, sí, es verdad, Enrique. No lo he dicho, pero es cierto que, bueno, en muchas de las fotos aparecen gran formato. Por ejemplo, en este detalle que está aquí de fondo en la diapositiva que está abierta, pues aparece un dibujo de un pequeño formato. Bueno, al final da igual. O sea, lo único que puede variar es que en el caso de gran formato, pues el método de levantar las paredes es un poco diferente, ¿no? Hay que colocar, como sabéis, reglas cada menos distancia en el gran formato que en el pequeño formato, sujetas con gatos. En el pequeño formato puedes irte a más distancias entre regla y regla. En fin, tiene un sistema de construcción diferente. Pero al final, una vez que ya ha terminado la pared y está terminada y aquello ha ejecutado al 100%, acústicamente se comporta igual, de una manera o de otra. Y no sé si había alguna pregunta más. Nada, gracias a ti, Enrique, por preguntar y por tu asistencia. Sí que, a ver, una cosa, ahora al hilo de tu pregunta acabo de caer, ¿no? En fin, en el tema de la diferencia, ¿no?, entre gran y pequeño formato, por ejemplo, si vamos a un sistema Cerapi, donde colocamos una placa de yeso, como sabéis, el gran formato tiene una ventaja respecto al pequeño formato en lo que se refiere a la planeidad. Es decir, al tener, son piezas que son más planas y al tener menos piezas, pues puedes conseguir una planeidad mayor de la pared. Bueno, pues eso te puede permitir que si tú vas a colocar adherido una placa de yeso laminado natural o yeso natural en el sistema de Cerapi, pues en este caso lo puedes hacer con un revestimiento continuo. Sin embargo, si vas a pequeño formato, pues o bien aplicas antes una capa de regularización, no sé, de mortero, de lo que sea, de cualquier elemento que regularice, o si no, pues tienes que irte a un sistema de adherir esas placas con pelladas. Bueno, eso lo mismo que pasa alicatando. O sea, tú tradicionalmente, hombre, ya sabemos todos que sí, que se puede entender como más recomendable la opción de hacerlo con llana dentada, ¿no? Pero antiguamente, pues se hacía mucho lo de colocar el azulejo con pelladas, ¿no?, y a punta paleta, que llamaban. Y claro, porque era un sistema que se adaptaba mucho al ladrillo tradicional de hace muchos años, con un sistema constructivo en que la planidad de los paramentos era peor y, por lo tanto, bueno, pues esa menor planidad la asumías con ese sistema. En tanto en cuanto tengas un paramento más plano, pues te podrá permitir un revestimiento de agarre para sujetar esa placa y eso de una manera u otra. Ya digo, eso puede ser, así a bote pronto se me ocurre una diferencia, ¿no? Si vas a un sistema de gran formato, pues el revestimiento lo puedes hacer continuo para agarrar la placa, y si vas a pequeño formato, pues o regularizas primero, o si no te vas a un sistema de pelladas para agarrar ese plaquillo laminado o yeso natural, que por cierto, ya habéis visto en las diapositivas correspondientes que está ensayado y bien, o sea que no hay problema, ¿no? Acústicamente hubiera dado igual. Bien, pues veo que ya algunos habéis ido ya, lógicamente, las horas ya invitan a ello. Y bueno, pues como no veo muchas más preguntas, pues nada más, agradeceros otra vez vuestra asistencia y bueno, pues a los que por ahí os veo, que os conozco a varios de vosotros, pues un saludo, y a los que no tengan el gusto, pues ya lo veremos por aquí algún día. Y a los que habéis asistido personalmente a la jornada, pues también agradeceros la presencia. Muy bien, pues nada más. Por mi parte, muy buenas tardes a todos.